Capítulo 631 Precio. No solo Ansuo, incluso Edwin y Belinda de pie no muy lejos podían notar la obvia diferencia en el rostro del rey tribal de 6 cuernos. La pareja estaba confundida de cómo esas pocas rocas coloridas en la mano de Ansuo podían hacer que el rey tribal, quien siempre estaba sin emociones, se volvió emocionado tan repentinamente. Ansuo, todo sonrisas, observó los brillos saliendo de los ojos del rey tribal. Observó bastante divertido al rey tribal en ese momento, quien estaba revelando su emoción. ¿Qué pasa? ¿Hay algo útil para ti? Ansuo preguntó de una forma burlona. Sí, el rey tribal respondió a secas. Justo después de eso, con una gran dificultad, el rey tribal de 6 cuernos movió su vista desde la mano de Ansuo y lo observó por unos segundos en silencio hasta que preguntó, ¿esas palabras que dijiste son reales? ¿Qué palabras? Ansuo preguntó por una aclaración incluso cuando ya conocía la respuesta. Las palabras sobre compensarme, el rey tribal dijo mientras lo miraba de una forma mortífera. Su voz sonó de alguna forma opresora. Su conducta en ese momento parecía enormemente inconsistente en cómo se había comportado en el pasado. Por supuesto. Dime, ¿cuál de estas puede compensar mejor las pérdidas que sufriste la última vez? Los cristales en sus manos todos eran originarios desde el vacío. Ansuo podía reconocer algunos de ellos, pero incluso él no conocía qué función tenían. Sin embargo, como esos cristales fueron encontrados dentro del vacío, debían ser objetos dejados atrás por esos dioses fallecidos. Los objetos llevados por los dioses usualmente no serían nada mediocres. Él tenía certeza de eso. El rey tribal de 6 cuernos, quien usualmente era rápido al responder, se volvió vacilante después de escuchar sus palabras. Había pequeñas chispas que constantemente salían alrededor de sus ojos, que estaban profundamente concentrados en la palma de Ansuo. Parecía estar contemplando un problema mayor. De su actuación hasta ese momento, Ansuo tenía la certeza de que por lo menos había algunos cristales que atraían profundamente al rey tribal. Los 2 alienígenas de 5 cuernos de pie junto al rey tribal estaban inmóviles. Parecían haberse hundido en un aturdimiento con sus miradas fuertemente fijadas en su palma. Al parecer ellos también fueron profundamente sacudidos en sus corazones. Después de un largo tiempo, el rey tribal finalmente tomó una decisión. Extendió su mano, señaló hacia la roca del tamaño de un huevo de ganso que brillaba con un resplandor verde y dijo resueltamente, «Bien, ese es». Ansuo quedó en blanco por un momento y observó cuidadosamente la roca verdosa. Todas y cada una de las rocas en su palma tenían alguna fluctuación de olas de energía dentro de ellas, que él podía detectar. Y aún así, no tenía idea de específicamente qué función tenía la roca con neblina verde. Él estaba intrigado al observar que el rey tribal parecía bastante emocionado cuando señaló hacia la roca. «Si puedes decirme la función de esta roca, te la daré», Ansuo le dijo después de pensar por un momento. «Cristal verde del rocío del océano. Para las personas de mi raza, este cristal puede extender el alcance de nuestras almas. Es muy preciosa». El rey tribal vaciló por un momento y respondió, «Tómala. Cualquier deuda entre nosotros ahora está saldada. Si escucho que gritas ladrón insignificante una vez más, yo felizmente te golpearé hasta sacar esa basura de ti». Ansuo mantuvo el nombre de la roca en su mente. Directamente entregó la roca, que no tenía ningún uso para él, en la mano del rey tribal. Este estaba temblando ligeramente cuando recibió la roca con la niebla verde. Después de guardarla cuidadosamente, cerró sus ojos por un momento. Luego, tan pronto como los abrió, le aseguró a Ansuo, «Bien. Ya no haré mención de ese asunto». Edwin y Belinda, quienes parecían bastante nerviosos todo ese tiempo, finalmente dejaron salir un suspiro de alivio en ese momento. Mientras no hubiera un conflicto entre Ansuo y el rey tribal, el papa de la Iglesia de la Calamidad no los culparía a ellos. Sus objetivos eran hacer que Ansuo se sintiera cómodo y en casa. Viendo la tensión entre los dos se había reducido enormemente, sus humores naturalmente se relajaron. «Bien, ya no hablaremos más de eso. Ahora quiero saber, en aquel entonces, ¿por qué no fuiste cuando te provoqué?». Ansuo preguntó debido a que siempre sintió que la ausencia del rey tribal en el santuario de hielo fue verdaderamente lamentable. «Cuando pasé por este sitio, fui atacado por la gente de aquí. Es por eso que estoy aquí». La explicación del rey tribal había confirmado su hipótesis. «Así que ese de hecho fue el caso». Ansuo asintió y murmuró. Ansuo había aprendido todo lo que quería saber del rey tribal. Dada su presencia en esa instalación, seguramente debió de haber alcanzado cierto acuerdo con la Iglesia de la Calamidad. Para Ansuo, el rey tribal del presente era simplemente un personaje que él podía masacrar si lo quería y no lo tomaba como una amenaza en absoluto. «Vamos, llévenme a mi acomodamiento.
Quiero descansar. Después de estirar su cuerpo, Ansuo miró e instruyó con calma a los extremadamente respetuosos Edwin y Belinda de pie a su lado. La pareja estaba profundamente temerosa que el conflicto pudiera alzarse entre él y el rey tribal. No podrían estar más ansiosos de que él dejara ese lugar. Por tanto, después de escuchar su instrucción, humildemente se inclinaron y rápidamente le mostraron el camino. Ansuo no había imaginado lo que la Iglesia de la Calamidad había arreglado para él. Edwin y Belinda lo llevaron a una cámara espaciosa localizada no muy lejos del rey tribal. A diferencia de la cámara simple y cruda del rey tribal, su cámara era lujosa y contenía todas las comodidades. Ansuo incluso tuvo la impresión de que estaba dentro de un deslumbrante y glorioso palacio. Después de pedirle a Edwin y Belinda que salieran, él no se consintió en el cómodo ambiente. En su lugar, se sentó con las piernas cruzadas, convenientemente desplegó una barrera a prueba de sonido que le dio una absoluta privacidad y sacó el santo grial que obtuvo del Papa de la Luz. Finalmente pensaste en buscarme, justo después de que tomó el santo grial. Ese cultivador desafortunado del edicto del espacio atrapado dentro le transmitió un mensaje a Ansuo. Oh, recientemente he estado muy ocupado. Casi me olvido de tu existencia. Ansuo respondió disculpándose y fue directamente al punto. ¿Sabes de los asuntos sobre el Dios Supremo de la Destrucción y el Dios Supremo de la Muerte uniendo fuerzas? Por supuesto. Para obtener energías divinas e incluso más poderosas, los dos dioses supremos movilizaron a sus subordinados para desatar destrucción en todos los planos materiales que pudieran tener en sus manos. Eso nunca se detenía. Todos saben sobre eso. ¿Por qué me estás preguntando sobre eso? El alma dentro del santo grial dijo confundido. ¿Qué tanto entiendes sobre los dioses supremos de la muerte y destrucción? Ansuo continuó preguntando. El alma dentro del santo grial mantuvo silencio por un momento antes de transmitir. No puedo evaluar a los dioses supremos basado solo en mis sentimientos. Las existencias de semejante nivel están más allá de nuestra comprensión. Pero basado en los rumores, esos dos son extremadamente salvajes y egoístas. No tienen reparo sobre hacer cualquier cosa que les traiga beneficios. También buscan venganza por la más pequeña ofensa y son muy protectores con sus cosas, incluso si están equivocados. Poseen influencias extensas en todos los planos materiales principales. Aparte de algunos otros dioses supremos, nadie se atreva a provocarlos. Después de escuchar esas palabras, Ansuo pesó en su mente por un momento y finalmente decidió decirle la situación actual. Como esa alma estaba atrapada en el santo grial, Ansuo creía que no sería capaz de jugarle ningún truco. Como un dios cultivando el edicto del espacio, había habitado en todos los planos materiales principales, él calculó que debería poseer una visión extraordinaria. Por ello, él preguntó su opinión. Después de mantener silencio por un pequeño momento, explicó su situación actual para el alma dentro del santo grial. Después de escuchar que terminó sus palabras, la persona dentro del grial guardó silencio mientras pensaba sobre sus palabras. Pero después de algo de tiempo, transmitió, bueno, de tus palabras, tú básicamente no tienes una segunda opción. Siempre hay agravios entre los dioses supremos, por tanto los planos materiales de alto nivel nunca han visto la paz. Dada tu fuerza actual, no solo eres incapaz de proteger este continente tú mismo, quizás te encuentres en un gran peligro. Tu decisión puede ser considerada como sabia. Uniéndote temporalmente a un gran poder antes de que poseas la suficiente fuerza, es definitivamente una salida. Además, los dioses supremos de la muerte y destrucción son infames para defender a sus subordinados e incluso cuando son los que están equivocados. Si puedes obtener su confianza y favor, no solo tu seguridad está casi asegurada, incluso podrías ganar una tonelada de beneficios. ¿Así que estás diciendo que no hay ningún problema con mi método? Ansuo preguntó. No hay problema con el método, pero hay una cosa a la que deberías prestarle atención. Aunque los dos dioses supremos son extremadamente protectores con sus subordinados, estos solo lo son con aquellos que muestran potencial y capacidad. Los expertos bajo ellos también tienen esa misma mentalidad. No importa con quién llegues a un acuerdo, debes demostrar tu valor dentro de un corto periodo de tiempo, hazlo sentir que eres merecedor de que te tomen bajo su ala. Si consideran que no tienes valor, no vendrán a ti y serás solamente carne de cañón desechable. El alma dentro del santo grial hizo una pausa por un momento antes de advertirle, dándole una pista sobre cómo trabajaban esos en un alto poder. Ansuo asintió pesadamente después de escuchar sus palabras. Después de tomar su tiempo para digerir lentamente esas palabras, sonrió y transmitió, creo que entiendo a lo que te refieres. Oh, cierto, nos conocemos desde hace tiempo pero todavía no sé tu nombre. McKinley, la voz dentro del grial respondió. Oh, soy Ansuo. Bien.
necesito algo de tiempo para digerir apropiadamente lo que me acabas de decir. Adiós por ahora. Te buscaré si necesito algo. Justo después de transmitir esas palabras y antes de que McKinley pudiera responder, guardó el santo grial y pasó un largo tiempo reflexionando en su decisión. Igual que el cementerio de la muerte, ni la luz del sol o la luna podían entrar en las instalaciones bajo tierra. El paso del tiempo era vago. Él sintió que solo había estado pensando por un corto tiempo antes de que Wolf y Bart fueran a invitarlo. Su santidad el Papa ha informado de tu llegada a los cardenales. Están esperando por ti en el salón principal. Estamos aquí para invitarte y guiarte su señoría, Wolf dijo mientras caminaba. Después de una corta pausa, viendo que nadie estaba alrededor de ellos, Wolf vaciló por un momento antes de susurrarle, el cardenal mayor de la iglesia parece molesto con tu llegada. Él es la única existencia en la iglesia con la fuerza tan poderosa como el Papa. Cultiva en la magia de necromancia. Está instando a los cardenales para que demanden que tú entregues el bastón esquelético y para recuperarlo de ti, diciendo que tus logros dependieron del bastón esquelético. Oh, eso es bastante interesante. Jaja, vamos a ver eso. Ansuo resopló. Capítulo 632 Astuto. Mientras Ansuo se dirigía al salón de los cardenales, Wolf describió todo sobre el cardenal anciano a gran detalle para él. Después de escuchar las descripciones, él se sintió enfermo por el cardenal incluso antes de encontrarse con él. Ese cardenal llamado Quironlo no solo había ayudado a establecer la Iglesia de la Calamidad. De hecho, toda la razón por la que el continente profundo unió fuerza para derrumbar a la Iglesia de la Calamidad hace varios cientos de años fue todo gracias a esa persona. ¿Por qué? Debido a que en aquel entonces, él indiscriminadamente liberó plaga por todo el continente profundo, convirtiendo a los ciudadanos de muchos países en criaturas no muertas rápidamente. La plaga era un tipo de enfermedad infecciosa de necromancia. Aquellos quienes eran infectados por la plaga se convertirían en zombies y subsecuentemente extenderían la enfermedad al morder a otras personas. Gracias al loco trabajo de Quironlo, liberando plagas en todos los países y convirtiendo a un gran número de la población en criaturas no muertas, cada nación en el continente estaba furiosa. Después de ese enloquecido acto de Quironlo, aunque la reputación de la Iglesia de la Calamidad en el continente profundo no era tan grande como la de la Iglesia de la Luz, todavía era bastante buena. Los miembros de la Iglesia de la Calamidad en aquel entonces tenían estatus relativamente altos. Sin embargo, después de que la plaga se volvió viral, cada país estaba en un ataque de pánico y sus actitudes hacia la Iglesia se volvieron hostiles. Por consecuencia, la Iglesia de la Calamidad se convirtió en el enemigo público en todo el continente profundo. Durante la batalla en contra de la plaga, la Iglesia de la Luz movilizó a todos sus sacerdotes blancos y los envió a todos los países. Gastaron una gran cantidad de energía al purificar el masivo número de criaturas no muertas formadas por la plaga. También fue durante ese periodo que la Iglesia de la Luz, que era solo una pequeña organización religiosa en ese momento, aprovechó la enorme oportunidad y subió a la cima como la religión número uno del continente profundo. Mientras tanto, la Iglesia de la Calamidad se volvió aborrecida y detestada por todos los países y tuvo que ocultarse constantemente. Fue en ese periodo de tiempo que sus cuarteles generales bajo tierra de la Iglesia de la Calamidad fueron establecidos. Quironlo, el principal culpable de la catástrofe, fue muy afortunado y se las arregló para no perder su vida. Aunque algunos de esos de la Iglesia tenían agravios por sus acciones, como él era uno de los mayores antiguos de la Iglesia y la existencia de esta era amenazada en ese momento, decidieron ejercer paciencia. Después de eso, Quironlo también había reconocido los efectos dañinos que sus locas acciones le habían traído a la Iglesia de la Calamidad. En los siguientes cientos de años, vivió en aislamiento y ya no se involucró en los asuntos de la Iglesia. Para empezar, él tenía una fuerza muy poderosa. La rigurosa cultivación durante los cientos de años de aislamiento le permitió progresar incluso más. Se convirtió en una de las existencias más poderosas y antiguas de la Iglesia. Su influencia actual con la Iglesia era segunda solo por el Papa, ya que muchos de los miembros núcleo de la Iglesia anteriormente recibieron su consejo. El prolongado paso del tiempo quizás había hecho que las personas olvidaran el grave error que cometió en aquel entonces. Después de mantener un perfil bajo por muchos años, cuando vio que la Iglesia de la Luz estaba al borde de la destrucción, decidió emerger y crear un disturbio destructivo nuevamente. El Salón de los Cardenales estaba localizado en el centro de los cuarteles generales de la Iglesia de la Calamidad.
El salón tenía una atmósfera solemne y pesada. Había brillantes lámparas mágicas colgando en el techo hecho de roca oscura y con patrones de varios dioses malignos tallados en cada pulgada de los muros a su alrededor. Cómodas pieles de algunas bestias mágicas estaban colocados en los asientos hechos de roca dura. Huesos blancos arreglados en formas extrañas estaban colocados en las 4 esquinas del salón de los cardenales. Cuando Ansuo entró, la docena o más de cardenales y el gran gordo del papa tenían sus miradas centradas en él. Esas personas tenían fuerzas diversas. Los más poderosos tenían la fuerza de dioses fundamentales mientras los más débiles tenían grados sagrados. Todos ellos también lucían extremadamente viejos y dejaban salir intensas auras siniestras mientras sus ojos destellaban con brillos crueles, siniestros y sin sentimientos. Aparte del papa, había 13 cardenales en total. Entre ellos, uno era un dios fundamental, 3 eran semidioses y el resto eran todos expertos de grado sagrado. La mayoría de ellos cultivaban en la energía de la muerte, oscuridad, destrucción e invocación. Wolf le había descrito la apariencia de Quironlo de antemano a Ansuo, pero incluso sin sentir deliberadamente usando su consciencia, a primera vista, él podía decir que el alto y delgado Quironlo quien tenía diabólicas luces verdes irradiando de sus ojos era la persona. Su cuerpo dejaba salir tanta aura de la muerte que casi no tenía presencia de vida viendo de él. Era más similar a un no muerto que a un humano. Mientras Ansuo estaba mirando a la multitud reunida en el salón, ellos también lo estaban midiendo, especialmente Quironlo. No solo no estaba ocultando la hostilidad en sus ojos, incluso lo escaneaba constantemente con miradas con las que una persona ordinaria podría sentir su sangre helándose. Repentinamente, un pulso de una energía para probar el alma de Quironlo fue a envolver a Ansuo. Las esquinas de la boca del primero incluso se curvaron para formar una escalofriante mueca cuando esa energía del alma fue lanzada. Parecía que quería humillar a Ansuo. Él, entendiendo la estratagema, llevaba una sonrisa genial todo el tiempo y midió a Quironlo con esa sonrisa en su rostro. Entonces, su conciencia golpeó. Una energía del alma mucho más poderosa que la que Quironlo repentinamente pulsó y lo golpeó ferozmente. Cuando el alma de este fue golpeada por Ansuo, no pudo evitar gritar de dolor y sostener su cabeza severamente. Esa apariencia inhumana suya se convirtió en algo incluso más maligno y horrible. ¿Cómo te atreves a atacarme? Quironlo, quien fue castigado, después de que el dolor en su cabeza pasó ligeramente, gritó y miró furioso hacia él con unos ojos sombríos y helados. Ansuo no respondió a su pregunta. En su lugar, miró al gran gordo lleno de sonrisas y dijo de una forma inocente: «Su santidad, ¿quién es esta persona? Acabo de entrar y ni siquiera he tomado asiento. ¿Por qué está tratando de difamarme?» Todos los presentes en ese lugar tenían fuerzas decentes. Aunque la mayoría fue incapaz de saber lo que realmente ocurrió, podían sentir ligeramente que los dos tuvieron una confrontación con sus almas. Ese rostro inocente de Ansuo parecía bastante genuino. Obviamente había salido mejor que Quironlo y aún así pretendió que fue acusado erróneamente y parecía tan genuino en eso. Inmediatamente ganó la aprobación unánime de todos los presentes por sus habilidades para el engaño. Verdaderamente alguien despreciable y malicioso. En efecto es uno de los nuestros. No es de extrañar que la Iglesia de la Luz no pudiera prevalecer ante él. Muchos de los cardenales en el salón internamente lamentaron. Como ellos mismos eran personas siniestras, astutas y malvadas, sinceramente encontraron admirable la acción de Ansuo. El papa fue dejado entre las lágrimas y risas cuando él obviamente golpeó a Quironlo y todavía pretendía ser inocente. Forzó 2 risas huecas y trató de mediar: «Esto es solo un malentendido», pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir una cosa, rápidamente alzó la voz y anunció: «Hey, déjame presentarte para todos. Este atractivo joven es el miembro más sobresaliente de nuestra iglesia, Brian. Jaja, creo que no tengo que narrarles sus logros pasados. Un valiente. A primera vista puedo decir que eres uno de los nuestros aunque no estuviste en la iglesia todo este tiempo. Nosotros nunca te hemos considerado como un forastero». Algunos de los que estaban en la habitación comenzaron a alabarlo con rostros que parecían sinceros y cordiales. Fue en ese momento que otro grupo entró en el salón. Cuando Ansuo se dio la vuelta, descubrió que los recién llegados eran en realidad el rey tribal de 6 cuernos de la raza Alma y sus 2 subordinados de 5 cuernos. Él quedó bastante asombrado ya que no entendía por qué esos alienígenas serían invitados a semejante reunión de alto nivel de la Iglesia de la Calamidad. «Brian, déjame presentarte. Estas personas están del mismo lado que nosotros en esa guerra de hace 5000 años. Uno de los líderes que condujo nuestra pelea era originario de su raza». Cuando el gran gordo vio que esos de la raza Alma entraron al salón, inmediatamente le contó a Ansuo sobre la identidad del rey tribal ya que conocía los rencores entre los dos.
Mientras tanto, por alguna razón, ese Quironlo quien peleó secretamente con él repentinamente quedó en silencio. Estaba mirando hacia Ansuo y el rey tribal con una expresión de esperar ver ocurrir una broma. Parecía estar esperando a que el rey tribal atacara a Ansuo. Al parecer todos los cardenales sentados dentro de la habitación estaban conscientes del rencor entre ambos. Esas personas solo escucharon de la fuerza de Ansuo por relatos y verdaderamente nunca atestiguaron su poder. Algunos incluso eran escépticos de esos reportes. Sin embargo, cuando se trataba del rey tribal de la raza Alma, una enorme mayoría de ellos tenía una impresión de primera mano de su fuerza extremadamente aterradora. Cuando vieron que los dos cruzaron camino, tenían miradas divertidas en sus ojos. Así que resulta que esos de la raza Alma habían participado en esa gran guerra que involucró a todo el continente profundo 5000 años antes. No era de extrañar. Ansuo estaba enormemente deleitado por las palabras del Papa. Ansuo dio solo una mirada en los alrededores del salón antes de darse cuenta de lo que pasaba en las mentes de esos cardenales, de las emociones mostradas en sus ojos. Eso lo hizo burlarse en su corazón. Pero después de observar cuidadosamente, él notó que solo el Papa Gordo tenía una mirada imperturbable y calmada. De su observación, adivinó que Edwin y Belinda, siendo leales al Papa, le debieron haber reportado sobre lo que ocurrió entre él y el rey tribal el día anterior. De lo contrario, el Papa no luciría tan calmado y despreocupado. El resto de los cardenales tenían sus miradas yendo de ida y vuelta entre él y el rey tribal como si estuvieran anticipando que algo ocurriera. Quironlo de alguna forma estaba ansioso cuando los dos no entraron en conflicto. Luego, como si repentinamente recordara algo, puso una sonrisa malvada y dijo: ¿Ustedes dos no se han puesto al corriente? Por nuestro entendimiento, los dos anteriormente se encontraron uno con el otro dentro del cañón Tárrago, incluso hubo un malentendido entre ambos. Estoy en lo correcto. Quironlo también había pensado que el rey tribal de 6 cuernos no era bueno distinguiendo las apariencias humanas y por tanto dio su maligno recordatorio. No pudo esperar a ver que Ansuo fuera humillado. Sin embargo, ¿cómo sería posible que Ansuo no estuviera enterado de eso? Jaja, eso es correcto. En aquel entonces en el cañón Tárraga, en efecto tuve un malentendido con él. Ansuo explícitamente reconoció el hecho. Todos en la habitación se tensaron al pensar que algo ocurriría a continuación. Sus miradas fueron completamente concentradas en el rey tribal, esperando a que atacara. Sabían que la gente de su raza era cruel, despiadada y no tenían tantas dudas como los humanos. Era natural que esperaran que él lo atacara. Quironlo se estaba burlando en su corazón. Como él personalmente había peleado antes con el rey tribal junto al Papa, sabía mejor que nadie que tan formidable era. Viendo que el espectáculo estaba por comenzar, la emoción en su corazón estaba botando tanto que él casi no podía suprimir la alegría en su corazón. Sin embargo, contrario a lo que la multitud anticipó, el rey tribal no cargó ferozmente hacia Ansuo. Sus corazones estaban llenos de confusión y no pudieron entender qué estaba esperando. Fue Brian quien tomó tus cosas, ¿no es así? En aquel entonces incluso dijiste que lo matarías al instante si lo veías. ¿Qué ocurre? Quironlo no pudo esperar mucho más y le recordó explícitamente. Capítulo 633. Eres digno, cardenal, cuida tus palabras. El obeso Papa regañó con una voz disgustada. Dentro de la iglesia de la calamidad, solo el Papa podía hacer que Quironlo se sintiera aprensivo debido a que en toda la organización religiosa, él era la única persona quien poseía una fuerza al mismo nivel. Por tanto, cuando Quironlo fue reprendido, inmediatamente entendió que había sido inapropiado en su discurso y ejerció ligeramente su restricción. Él es más fuerte que yo. El rey tribal de 6 cuernos dijo con una voz indiferente después de mirar hacia Ansuo. ¿Qué? Él es más fuerte que tú. Quironlo estaba profundamente aturdido y en pérdida. Encontró que las palabras del rey tribal eran muy difíciles de creer. Aparte del obeso Papa, muchos de los cardenales dentro del salón no pudieron ocultar la consternación en sus corazones y miraron a Ansuo con sus ojos muy abiertos dejando salir luces de titileos. Rápidamente le dieron la vuelta en sus mentes, quizás volviendo a calcular sus esquemas. Sí, él es más fuerte que yo y más fuerte que cada persona en esta habitación. El rey tribal de 6 cuernos le dio el reconocimiento a la poderosa fuerza del Ansuo, sin dejarles margen de dudas a los cardenales. La multitud en la habitación sabía que el rey tribal definitivamente no era alguien que decía tonterías. No pudieron evitar sobresaltarse y ser mucho más cautelosos con él. Algunos de esos cardenales quienes previamente llegaron a un acuerdo con Quironlo en privado incluso comenzaron a reconsiderar si en realidad debían honrar el acuerdo. Imposible, imposible. Quironlo murmuró para sí mismo con incredulidad.
Su corazón estaba en confusión y desorden. Aunque los dos estuvieran en el reino del Dios fundamental, sus fuerzas actuales no eran precisamente equivalentes. Habiendo peleado anteriormente con el rey tribal junto al Papa, Quirón lo reconoció que el rey tribal poseía un método único para atacar el alma, su fuerza actual estaba ligeramente sobre la de él y el Papa. Como el único cardenal original de la Iglesia de la Calamidad, Quirón lo anteriormente intercambió golpes con el Papa de la Iglesia de la Luz. Sabía que la fuerza más poderosa del Papa de la Luz dependía en su uso de armas divinas. Sin embargo, incluso en ese caso, la fuerza que el Papa de la Luz poseía estaba casi al mismo nivel que la suya y no había mucha diferencia entre ambos. Basado en su entendimiento, Quirón lo sospechaba que Ansuo pudo terminar con el Papa de la Luz por pura casualidad, pero no sería capaz de derrotar al rey tribal. Esa era la razón detrás de su incesante provocación. No solo estaba deseando que el rey tribal humillara a Ansuo, incluso quería que lo acabara. Sin embargo, nunca había esperado que el rey tribal se hubiera encontrado antes con Ansuo y que la fuerza que poseía fuera completamente diferente de lo que había anticipado. Con eso, se dio cuenta que arrebatar el bastón esquelético de Ansuo sería muy difícil de completar. Brian, ven y toma asiento. El Papa de la Iglesia de la Calamidad le dijo a Ansuo sonriendo de oreja a oreja. Estaba enormemente complacido en su corazón al ver que Quirón lo puso una expresión espantosa. Cualquier persona en una alta posición no desearía tener un compañero entrometido, el Papa de la Calamidad no era la excepción. Pero desafortunadamente para el Papa, como Quirón lo era muy popular en la Iglesia de la Calamidad y poseía una fuerza muy aterradora, se las arregló para formar una significativa influencia sobre la Iglesia. Esa influencia que poseía en ocasiones e incluso afectaba sus políticas y decisiones. Eso hizo que el Papa estuviera extremadamente descontento en su corazón. Sin embargo, dada la identidad de Quirón, no importaba qué resentido se sintiera, no había nada que pudiera hacer sobre él. Era natural que el gran gordo se sintiera regocijado al ver que él fue sobresaltado por Ansuo. Este último no era muy cortés. Caminó directamente al gran gordo y sin rodeos se sentó en un asiento vacío. No parecía reservado en absoluto. Vamos, nuestro honorable huésped de 6 cuernos, siéntate conmigo. Mientras el Papa le daba la bienvenida a Ansuo, Quirón lo puso una sonrisa amistosa y le habló al rey tribal de la raza Alma de forma cordial. Durante ese momento de tiempo, Quirón lo había tratado deliberada y constantemente acoger al rey tribal, con el que él tenía la certeza de obtener algunos logros. Era su creencia que el rey tribal seguramente iría a él después de su grito. Sin embargo, en la realidad, nada iba como se esperaba. No solo el rey tribal no reconoció su llamada, contrariamente a las expectativas de todo el mundo, caminó directamente hacia Ansuo como si no hubiera escuchado en absoluto a Quirón. El rostro del último se volvió incluso más antiestético cuando el rey tribal de 6 cuernos actuó como si no lo hubiera escuchado y caminó directamente hacia Ansuo. Sus sombríos y helados ojos revisaron constantemente a Ansuo y al rey tribal. Nadie sabía qué estaba en su mente. Después de tomar un asiento junto a Ansuo, el rey tribal miró hacia él con ojos impacientes, vaciló por un momento antes de finalmente preguntar, ¿esas rocas de energía? ¿Puedes decirme dónde las encontraste? No tiene caso buscar en ese lugar. He tomado todas las rocas de energía en ese sitio. Ansuo respondió sinceramente, así que el rey tribal se daría por vencido en ese plan. Después de escuchar su respuesta, el rey tribal fue llenado de decepción. Dijo con una voz indiferente, «Qué lástima. Verdaderamente una lástima». Ambos no bajaron sus voces cuando conversaban. Todos y cada uno de los cardenales en el salón eran expertos con fuerzas extraordinarias, naturalmente, habían escuchado su conversación fuerte y claro. En ese momento, todos entendieron que ambos debieron haberse encontrado de antemano y debieron pelear y llegar a un acuerdo. De lo contrario, en base al salvajismo y crueldad del rey tribal, no había manera que fuera tan bien comportado. Muy bien. Desde que todos estamos aquí, vamos a comenzar a hablar de negocios. Cuando el gran gordo alzó su voz, todos los cardenales dejaron de murmurar uno con otro. Después de todo, quienes no tenían negocios en la habitación salieron del gran salón. El Papa asintió hacia alguien afuera del salón y las puertas del salón de los cardenales se cerraron lentamente. Luego, cuando el gran salón fue completa y estrechamente sellado, una barrera fue activada para envolver todo el salón de los cardenales, asegurando que nadie pudiera escuchar sus conversaciones desde el exterior. Todos y cada uno de los presentes son miembros núcleo de la Iglesia.
Creo que ninguno de ustedes tiene objeciones en reconocer a Brian y a Seis Cuernos como de los nuestros después de que las puertas fueron cerradas. El gran gordo miró los alrededores y dijo sonriente: quizás no. La siniestra voz de Kironlo repentinamente sonó. Miró de arriba hacia abajo a Ansuo con ojos disgustados mientras decía: los ancestros de Seis Cuernos participaron en la gran guerra de hace 5000 años. Hay registros en la iglesia que pueden probar ese asunto. Incluso hay tallados de la raza Alma en algunos de los muros aquí. Por tanto, no hay duda que Seis Cuernos es uno de nosotros. Sin embargo, Brian es simplemente alguien quien por casualidad llegó a poseer el arma sagrada de la iglesia, el bastón esquelético. La iglesia había tratado de buscarlo en múltiples ocasiones para buscar su confirmación, pero todo el tiempo, él se negó con firmeza a admitir que era uno de nosotros. Si él mismo no se considera como uno de la iglesia, ¿por qué debemos apresurarnos a reconocerlo? Concuerdo. Brian no ha aclarado su postura en todo este tiempo. Quizás rechaza a nuestra iglesia un magus sagrado que también cultivaba en la energía elemental de la muerte. Rápidamente hizo eco después de Kironlo. Como un cultivador de la energía elemental de la muerte, había recibido la guía de Kironlo y por tanto estaba de su lado. Él es el maestro del bastón esquelético, desde luego que es uno de los nuestros. No hay de qué discutir sobre eso. La razón por la que él no reconoció su identidad pronto fue debido a que no tenía claras las relaciones inseparables entre el bastón esquelético y nuestra iglesia. Brian ha venido en persona. ¿Eso no es prueba suficiente de su sinceridad? El gran gordo siempre llevaba una gran sonrisa en su rostro en tiempos normales. Pero cuando ponía un rostro firme, la abrumadora conducta de alguien que ocupaba una alta posición por un periodo de tiempo muy largo instantáneamente se liberaba, dándole a esos quienes se le oponían una presión inmensa. Ansuo observó que cuando el Papa mostró su descontento, muchos de los cardenales en el salón inmediatamente pusieron sonrisas forzadas en sus rostros y temieron expresar sus opiniones. De eso, él inmediatamente determinó que el Papa en efecto poseía la mayor influencia en la Iglesia de la Calamidad. Su imagen firme en ese momento era muy inusual a como usualmente se comportaba. Ansuo no pudo evitar darle unas miradas más de asombro. Cuando el gran gordo vio que la multitud estaba muy intimidada para hablar, gruñó fríamente, puso una sonrisa y le preguntó a Ansuo: Brian, ¿no fue ese el caso? Por supuesto. No solo el bastón esquelético está en mi posesión, también cultivó la magia de necromancia. ¿Ha venido para aclarar mi postura con todo el mundo? Ansuo dijo de una manera honesta e inocente. Verdaderamente despreciable. Muchos de los cardenales tenían el mismo pensamiento en sus cabezas. Como ellos mismos eran de la clase de personas retorcidas y mentirosas, ¿cómo no podrían discernir las verdaderas intenciones de Ansuo detrás de esa compostura aparentemente sincera? ¿Ven? Brian definitivamente es uno de nosotros. No hay razón para sospechar lo contrario. El gran gordo era nuevamente todo sonrisas. Era como si esa persona enfurecida de hace solo un momento no fuera él. No puedo ver nada de su sinceridad. ¿Quién sabe si él codicia la influencia que tiene nuestra iglesia por el continente profundo, o quizás él esconde alguna otra intención al venir aquí? El bastón esquelético es un artefacto sagrado de nuestra iglesia. Es una deshonra para el bastón esquelético que llegara a estar en posesión de un chico tan joven como él. En mi opinión, debemos pedirle que entregue el bastón esquelético y entonces lentamente ponerle una prueba y ver si es sincero al servirle a la iglesia. Kironlo estaba determinado a dificultarle la vida a Ansuo. Cuando vio que nadie se atrevía a hablar ya que fueron intimidados por el Papa, no tuvo más opción que resistirse él mismo. El rostro del Papa de la Calamidad inmediatamente se volvió negro después de escuchar sus palabras. Verdaderamente se estaba sintiendo bastante furioso mientras le daba una mirada mortal a Kironlo. Parecía estar considerando si debía terminar toda pretensión de cordialidad con él y no darle cara. El gran gordo sabía exactamente cuál era realmente su intención. Al final, todo lo que quería era el bastón esquelético de Ansuo. Pensaba que la razón detrás de que él llegara a poseer semejante fuerza aterradora en el corto tiempo de más o menos 10 años era debido al bastón esquelético. Kironlo, como alguien quien pudo liberar una enfermedad pandémica por todo el continente sin pensar, era desde el inicio alguien bastante loco. Además del hecho que el bastón esquelético era una tremenda tentación para él, no podía solo contener su avaricia. Vejestorio, ¿ya terminaste? Ansuo gritó impaciente antes que el Papa de la Calamidad dijera una palabra. Dada su fuerza actual, un simple dios fundamental era absolutamente nada en sus ojos. La razón por la que él había actuado amablemente en coordinación con el Papa era que estaba interesado en comunicarse con el dios maligno de la Iglesia. Ansuo verdaderamente estaba enfermo de ese dios fundamental siendo tan alborotador frente a él una y otra vez. ¡Qué irrespetuoso!
Como un miembro de la Iglesia, uno por lo menos debe comportarse respetuosamente hacia los cardenales. Si ni siquiera sabes eso, ¿cómo estás incluso clasificado para ser uno de nosotros? Quirón lo dijo burlonamente mientras reía sombríamente como si hubiera encontrado algo para usar en su contra. Respeto a un imbécil como tú, un pecador que cometió un error tan terrible que casi destruye a toda la Iglesia. ¿Semejante persona es digna de mi respeto? Eres digno. Ansuo miró fríamente a Quironlo y le recordó a todo el mundo su historia sin el menor aprecio a sus sentimientos. Capítulo 634. Tengo la capacidad para ser insolente. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Quironlo estaba temblando de la cabeza a los pies. Su viejo rostro estaba cenizo. Señaló y rugió hacia Ansuo como un necrófago enloquecido. El asunto que él mencionó era un tema delicado para Quironlo. Nadie se atrevía a hablar de eso frente a él debido a su identidad. Dado el temperamento de Quironlo, no sería una sorpresa que se enfureciera después de que Ansuo hablara del incidente tan bruscamente delante de todos los cardenales. Pero, desde luego, el último no tenía miedo de él. Jeje, ¿qué ocurre? ¿Te enfureciste por la humillación? Sírvete bien. Ansuo se burló y se hizo el ciego ante el Quironlo enfurecido. Continuó haciendo comentarios hirientes. Si no hubiera sido por ese desastroso error que cometiste en ese entonces, la Iglesia no tendría que operar en la oscuridad por varios cientos de años y con mucha certeza no sería el objetivo del desprecio y odio de todos en el continente. Con la capacidad mental que tienes, al permanecer en la Iglesia, solo vas a llevar a la Iglesia incluso más a la ruina. Si yo fuera tú, seguramente estaría tan avergonzado de ver a cualquiera o incluso de mostrar mi rostro en público. Tú. Quirón lo señaló hacia Ansuo. Estaba tan enojado por esas palabras que él ni siquiera podía formar una frase. Ansuo le dio un vistazo al Papa de la Calamidad y vio que no tenía la intención de detenerlo. De eso, él entendió que el Papa quería que él tomara esa oportunidad para causarle una humillación a Quironlo. Esto lo incentivó incluso más. No me gusta que la gente me señale con sus dedos. Intenta señalarme de nuevo. Te reto. Jovencito, eres muy insolente. Quironlo estaba agitado y exasperado, pero como todavía tenía dudas hacia Ansuo, se forzó a contenerse de atacarlo. Ansuo entrecerró sus ojos y dejó salir un gruñido helado antes de lanzarse a toda velocidad hacia Quironlo. El dominio de la divinidad de la encarnación de la destrucción dentro de su cuerpo repentinamente se desplegó. En un instante, todo el salón de los cardenales se convirtió en una aterradora región donde solo el desordenado edicto de la destrucción permanecía. Los elementos que deberían estar presentes por todas partes repentinamente desaparecieron. Los cardenales de la Iglesia de la Calamidad, quienes cultivaban en toda clase de energías elementales, de pronto se encontraron en una zona carente de las energías en las que ellos estaban familiarizados. Todos ellos comenzaron a entrar en pánico mientras miraban consternados hacia Ansuo de pie en el centro. Todo lo que vieron fue que él de alguna manera llegó frente a Quironlo. Luego, una de sus grandes manos tomó el cuello de Quironlo y directamente lo levantó en el aire. Llevaba un rostro helado mientras miraba hacia Quironlo, quien peleaba para liberarse. La conducta directa y contundente de Ansuo de atacar inmediatamente una vez que alguien no mostrara simpatía hacia él causó que los corazones de la multitud temblaran. Todos ellos estaban aturdidos. Quironlo, cuyo rostro estaba rojo, se veía como un payaso. Sus frágiles piernas delgadas como bambú estaban pateando y sus dos manos estaban golpeando desesperadamente en la mano de Ansuo. Trataba con todo lo que podía el liberarse de esa postura humillante y degradante, pero sus acciones eran inútiles. Como un simple dios fundamental, una vez que Ansuo desplegó su dominio de la divinidad, Quironlo absolutamente no tenía manera de atacarlo usando energía elemental. Después de perder el acceso a la energía elemental de la muerte en la que confiaba para sobrevivir, toda la fuerza que quedaba en él era el poder crudo de su frágil cuerpo físico. En contra del cuerpo físico de Ansuo, el cual estaba en el reino de los 9 cambios, él era como la mantis tratando de detener el carruaje. Había ejercido toda su fuerza y aún así fue incapaz de liberarse de Ansuo, quien estaba sujetándolo con una sola mano. Suspendido en medio del aire, Quiron lo encontró más y más laborioso el respirar. Su rostro estaba enrojecido y se veía como si estuviera cubierto de sangre. Él, un gran cardenal de la Iglesia de la Calamidad, quien había sido reverenciado por la mayoría por cientos de años, actualmente estaba suspendido en el aire y ahogado por Ansuo. Estaba luchando como un payaso sin ningún poder para resistirse. Esa escena había causado que algunos de esos cardenales, quienes tenían una buena relación con él e intentaban ayudarlo, se aterraran enormemente.
Todos y cada uno de ellos tenían ojos parpadeantes. Tímidamente bajaron sus cabezas ya que no tenían el coraje para mirar hacia Kironlo, quien parecía que podría morir sofocado en cualquier momento. La extraña escena de no tener energía elemental para usar en una fracción de segundo hizo que todos en la habitación estuvieran en pánico. Quedaron boquiabiertos hacia Ansuo en el centro, quien estaba sujetando cruelmente a Kironlo por el cuello como si se hubieran convertido en idiotas. Sus labios estaban secos y sentían frío por todo el cuerpo. Sentían como si pudieran perder sus miserables vidas en cualquier momento. Tengo la capacidad para ser insolente. Ansuo le dijo arrogantemente a Kironlo mientras lo miraba. Esa también era una advertencia para el resto de los cardenales en el salón, diciéndoles que era mejor que se comportaran. Muchos de los miembros de alto nivel de la Iglesia de la Calamidad tenían una expresión horrorizada en sus rostros y estaban en una completa pérdida. Temían que él desquitaría su enojo con ellos. Comenzaron a darle vueltas a sus mentes en la mejor forma de dividir claramente la línea entre ellos y Kironlo. Mientras tanto, el obeso papa parecía bastante pacífico aunque su corazón temblaba. El papa, a diferencia de Kironlo, no era arrogante. De los rumores en que Ansuo había acabado con el papa de la luz junto a varios expertos y al hecho de que había barrido a varios cientos de miles de guerreros orcos, el papa de la calamidad tenía una vaga idea de su fuerza. Sin embargo, incluso en ese caso, el papa estaba bastante sorprendido de ver que Ansuo restringió a Kironlo en un instante con el último sin tener la menor oportunidad de resistirse. Si Ansuo podía contenerlo sin ningún esfuerzo, eso también significaba que podía acabarlo así de fácil. Ese hecho hizo que el gran gordo estuviera muy intranquilo, pero no lo reveló. El gran gordo vio que el rostro de Kironlo se estaba poniendo más y más rojo y que casi podía dejar de respirar en cualquier momento. Viendo que casi había completado su meta, finalmente habló para mediar la situación. Brian, estamos del mismo lado. Kironlo simplemente estaba hablando de más. Ese crimen no es lo suficientemente grave para la pena de muerte. ¿Por qué no lo dejas ir esta vez? Ansuo miró alrededor. Donde quiera que pasaban sus helados ojos, los cardenales bajaban sus cabezas con timidez. No se atrevían a mirarlo a los ojos. Asintió satisfecho y dijo con una voz fría, bien. Te daré cara y perdonaré su pequeña vida en esta ocasión, pero ese dedo medio que usó para señalarme todavía tiene que irse. Chasquido. Tan pronto como terminó esas palabras, un claro sonido de rompimiento sonó desde ese dedo medio que Kironlo usó para señalarlo. Luego casualmente lo arrojó lejos y envió a volar a Kironlo. Este hizo un fuerte sonido seco cuando su cuerpo golpeó ferozmente en el muro firme y sólido. Kironlo, quien finalmente pudo respirar apropiadamente de nuevo, después de dar un gruñido reprimido, de pronto hizo un chillido que helaba la sangre mientras sostenía su mutilado dedo medio. Después de hacer eso, la figura de Ansuo repentinamente se hizo borrosa. Dio reversa y regresó a su asiento como si él no se hubiera movido ni una pulgada en absoluto. Simultáneamente, el dominio de la divinidad que envolvía todo el salón bruscamente desapareció. Esa presión que hacía que las personas se aterraran se sintió como nada más que una ilusión. Tú. Después de aullar miserablemente, Kiron lo miró enojado hacia él con ojos resentidos, pero permaneció inmóvil. La actuación de Ansuo en ese momento fue verdaderamente muy aterradora. De esa experiencia realmente dura, Kiron lo se volvió consciente de que incluso si todos en el salón unieran fuerzas en su contra, a él le tomaría menos de un minuto el acabar a todos. También en ese punto estaba verdaderamente convencido de las palabras del rey tribal de 6 cuernos. Finalmente descubrió por qué el despiadado y cruel rey tribal era tan bien portado ante Ansuo. Tú ni siquiera tienes las calificaciones para tomar venganza. Mejor ríndete en ese pensamiento. De lo contrario, simplemente estarás cavando tu propia tumba. Ansuo dijo sonriendo mientras lo miraba. Kiron lo fijó sus resentidos ojos hacia Ansuo sin decir una palabra incluso cuando su corazón estaba inundado con agonía. Eso era todo lo que podía hacer al mostrar que todavía debía rendirse. Entendía que en contra de semejante enemigo poderoso, él verdaderamente ni siquiera podía pensar en tomar venganza. Eso lo hizo sentirse extremadamente impotente y decepcionado. Muy bien, vamos a olvidar este asunto y solo dejemos que pase. Nosotros estamos del mismo lado. No nos comportemos como si estuviéramos en fuerzas opuestas en el campo de batalla. El gran gordo rápidamente medio. Entendía en su corazón que después de ese incidente, no habría ninguna oposición en toda la Iglesia de la Calamidad y Ansuo se convertiría en un miembro de la Iglesia sin la menor resistencia. Incluso si hubiera objeciones, solo lo mantendrían en sus corazones y no lo expresarían. Te mostré cortesía, pero en su lugar insististe en no tomarla.
porque las esquinas en la boca de Ansuo se movieron para formar una sonrisa mientras hablaba para sí mismo. Sin embargo, todos en esa habitación pudieron escuchar su monólogo. Todos forzaron sonrisas y no dijeron una palabra mientras interiormente pensaban que Kiron lo era verdaderamente desafortunado por haber encontrado a su némesis. De todos los asuntos restantes para discutir, Ansuo en efecto fue recibido absolutamente sin resistencia. Cada vez que el Papa discutía algo remotamente relacionado con Ansuo, los cardenales, quienes usualmente se enredaban en constantes debates y discusiones, todos tuvieron favorables puntos de vista idénticos durante su reunión. Más importante, incluso desordenadamente expresaban sus posturas apoyando a Ansuo, temiendo que él de lo contrario se disgustara. El gran gordo, habiendo observado todo, fue tomado por sorpresa y con temor. En todos los años que presidió las reuniones, en cada ocasión cuando alzaba cualquier asunto, esos cardenales siempre mantendrían sus propias posturas y argumentaban uno con otro sus opiniones. Siempre sería acalorado y caótico, justo después de tener un asunto en el lugar. ¿Quién iba a saber que después de que Ansuo llegó, esos cardenales parecían haberse vuelto otras personas? No solo tenían vistas y opiniones unánimes, también declararon sus posturas rápidamente. En efecto, en ocasiones, la fuerza bruta es la mejor herramienta para resolver el desorden y el caos. El Papa de la Calamidad pensó para sí mismo. Ansuo, con la joven edad que tenía, se convirtió en uno de los honorables cardenales de la Iglesia de la Calamidad sin encontrar la menor resistencia y tomó un papel importante en la Iglesia. Cada operación de la Iglesia de la Calamidad dentro del Imperio Lancelot y Ciudad Brechtel ahora fue transferida para estar completamente bajo el manejo de Ansuo. La información sobre cada miembro de la Iglesia de la Calamidad en esas localizaciones y la distribución de poder fueron entregados a él por el Papa. Wolf y Bart, miembros de la Iglesia de la Calamidad quienes originalmente operaban en el Imperio Lancelot, fueron reasignados para ser sus subordinados directos y se reportarían únicamente con él. Además de eso, todos los acuerdos de la Iglesia de la Calamidad que habían alcanzado discretamente con países en el continente profundo, la localización de contactos y métodos, así como los métodos para activar las fuerzas militares, todos le fueron revelados por el gran gordo ya que Ansuo había ganado en privilegio de utilizar esas fuerzas. Después de informar a Ansuo sobre otros asuntos menores, el gran gordo finalmente le dijo sobre el asunto más importante de la reunión en 5 días. Comenzarían la ceremonia para orar a su dios maligno y él necesitaba estar presente en esa ocasión. No solo necesitaban prestar una atención particular a las ofrendas requeridas, también la ceremonia debía tomar lugar durante el momento adecuado. 5 días era suficiente para que la Iglesia de la Calamidad realizara todas las preparaciones necesarias y Ansuo podía descansar durante ese tiempo. Después de que la reunión terminó, todos los cardenales se apresuraron a salir del salón con miedo y vacilación. Fue después de que se alejaron de Ansuo que esos cardenales, Kiron lo incluido, dejaron salir un largo suspiro de alivio. Ese rey tribal de 6 cuernos de la raza Alma, sin embargo, había estado frío e indiferente todo el tiempo. Sin embargo, antes de marcharse, dio un vistazo hacia Ansuo. Parecía que todavía sentía lástima por esas rocas de energía. Cuando solo el Papa Gordo y Ansuo fueron dejados en el salón, el Papa repentinamente estalló con una fuerte risa. La gordura en su rostro se balanceaba de arriba hacia abajo por su risa. Luego dijo de una manera jubilosa, Brian, en verdad eres algo. Por muchos años, nunca antes vi esa expresión en el rostro de Kironlo. Esto es verdaderamente increíble. Al parecer el Papa estaba de buen humor. Capítulo 635 Multitud vitoreando. Dentro del salón de los cardenales, el obeso Papa de la Iglesia de la Calamidad muy sinceramente le pidió a Ansuo por su guía en el Edicto de la Destrucción. Anteriormente, todo lo que el Papa sabía era que él cultivaba en la magia de necromancia así como también en un arte marcial inusual. No tenía idea que hubiera alcanzado semejante logro en el Edicto de la Destrucción. Cuando Ansuo desplegó su dominio de la divinidad hecho de la energía de la destrucción dentro del salón de los cardenales, toda la habitación fue llenada con la caótica energía de la destrucción que distorsionó la circulación normal de las energías elementales, privando a los cardenales de las energías elementales que podían usar. Su magnífica actuación de convertir a todos esos poderosos expertos en patos de tiro no solo había llenado el corazón del gordo con reverencia, también vio la esperanza de hacer un rompimiento en su cultivación.
Una de las encarnaciones de Ansuo era un dios menor de la destrucción que tenía un entendimiento mucho más profundo del edicto de la destrucción comparado al Papa. Había una distancia inconmensurable entre un dios menor y un dios medio. Ansuo solo necesitaba hablar algunas oraciones antes de que el gran gordo pronto sintiera que cada problema que tuvo se volvió claro. Esto hizo su conducta incluso más respetuosa hacia él. Justo como sabes, no tienes que preocuparte por mí. No tengo interés hacia la iglesia de la calamidad. No seré como la cosa vieja Quironlo e interferiré constantemente con tus decisiones. Vine aquí solo para comunicarme con esas existencias de alto nivel, no para arrebatarte el poder a ti después de darle algo de guía al Papa. Ansuo pensó por un momento y expresó su postura mientras nadie estaba alrededor. Lo sé. Eres muy diferente a Quironlo. Tienes un prestigio sin par en el Imperio Lancelot y aún así nunca has mostrado ninguna inclinación de entrometerte o arrebatar el trono. Solo de eso, puedo decir que no tienes hambre de poder como Quironlo. Por tanto, estoy mucho más tranquilo contigo. El gran gordo respetuosamente declaró su posición. Al parecer mucho antes él le había dado un profundo análisis al carácter de Ansuo. Jeje, soy una persona perezosa. Realmente no tengo interés en manejar esos asuntos problemáticos, Ansuo dijo con una ligera sonrisa mientras se encogía de hombros. Los dos no continuaron conversando más después de eso. El gran gordo repentinamente parecía haberse relajado cuando Ansuo le aseguró que no se involucraría en una lucha de poder con él. De su actitud y forma de hablar, el Papa podía decir que él estaba diciendo sus verdaderas intenciones, a diferencia de Quironlo quien hablaba de una forma pero pensaba de otra. Con su mente tranquila, el gran gordo lo acompañó desde el gran salón con una gran sonrisa. La gran ceremonia de orar a su dios maligno todavía tenía algunos días antes de iniciar. Durante esos días, Ansuo permaneció en la habitación que la Iglesia de la Calamidad había preparado específicamente para él. Descubrió una constante cadena de cardenales tratando de adularlo en los siguientes días. Era muy molesto. Después de todo, su actuación en el Salón de los Cardenales había sido muy asombrosa. Todos y cada uno de esos cardenales eran unos viejos zorros astutos. Sabían que era lo mejor para sus intereses el construir una buena relación con él tan pronto como fuera posible. De lo contrario, si lo fueran a ofender accidentalmente, podrían ser acabados con facilidad. Por los siguientes días en fila, esos cardenales hicieron visitas a Ansuo con sus subordinados llevando montones y montones de tesoros raros que ellos habían saqueado por muchos años. Sus actitudes eran mucho más humildes y amigables que la última vez. Wolf y Bart, como subordinados directos de Ansuo, cabalgando en su prestigio, tenían sus identidades y estatus elevándose más y más. En el presente, a donde quiera que iban, todos aquellos con los que se encontraban llevaban expresiones de envidia y admiración. Algunos de los peces gordos en la iglesia quienes anteriormente ni siquiera los miraban repentinamente comenzaron a tratarlos cordialmente. Esto hizo que se sintieran tremendamente halagados. Hey, Bart, ahora puedes ver qué tan sabia fue la decisión mía de aquellos años. Wolf tenía un rostro complacido mientras miraba los regalos que se apilaban como montañas en la mesa. Se sentía muy orgulloso de su visión a futuro. Como Ansuo estaba molesto pero pensó que sería un desperdicio rechazar los regalos, le dejó la tarea de ordenar los objetos a Wolf y Bart. Incluso le dijo a ambos que si había algo que les gustara, podían tomarlo para su propio uso sin reportárselo. En efecto tiene una grandiosa visión a futuro. Jeje, esto de hecho es la mejor decisión que has hecho en tu vida. Bart Silly dijo con una sonrisa tan grande que sus ojos estaban muy entrecerrados. Cuando recordó que había obtenido un anillo de invocación de alta calidad de esos regalos, su corazón estaba absolutamente eufórico y deleitado. Wolf rió pícaramente y dijo en voz baja, escuche que Lord Brian casi mata al cardenal Quironlo en el Salón de los Cardenales. Ja, esa cosa vieja arrogante ha estado entrometiéndose en los asuntos de la iglesia por un largo tiempo. ¿Quién sabría que semejante día le llegaría? ¿En verdad? Bart gritó con sorpresa y rápidamente preguntó, el gran cardenal tiene influencias tremendas dentro de la iglesia y él mismo posee una fuerza aterradora. Contraataco. ¿Cómo se atrevería? Debes saber de las feroces reacciones de Lord Brian. Después de una corta pausa, Wolf se burló, escuche que el gran cardenal ni siquiera tuvo el poder para defenderse. Fue restringido por Lord Brian en un instante y ni siquiera pudo moverse. Si no fuera por la petición del Papa por clemencia, Lord Brian ya hubiera asesinado a la cosa vieja. Aunque su vida fue perdonada, Lord Brian rompió uno de sus dedos como una lección para él. Ja, Lord Brian puede poseer semejante fuerza a tal edad tan joven. Con tal forma decisiva de trabajar, su señoría verdaderamente tiene prospectos sin límites. Bart Silly exclamó con admiración. Por supuesto, Wolf rió de corazón.
Pronto, dijo complaciente, y naturalmente, nosotros dos como seguidores de su señoría, podremos obtener posiciones y poder incluso más altos. Los dos se vieron uno al otro y rieron de corazón al mismo tiempo. Se sentían extremadamente orgullosos de su sabia decisión. El altar que la Iglesia de la Calamidad usaba para adorar a sus dioses malvados fue alzado alto en el centro de un santuario solemne y digno. Todos los personajes mayores de la iglesia entraron al santuario uno tras otro. Fueron a participar en la ceremonia. Mientras tanto, Ansuo fue guiado personalmente por el Papa de la Calamidad al santuario. A lo largo del camino, todos esos discípulos jóvenes quienes escucharon el nombre de Ansuo lo observaron atentamente sin esconder la adoración mostrada en sus ojos. Incluso había algunas discípulas jóvenes y bonitas observándolo con sus hermosos y feroces ojos. Descaradamente lanzaron miradas coquetas hacia él como si desearan poder lanzarse a su abrazo y apoyarse en su ancho pecho y rodearse a sí mismas con la esencia de un hombre abrumadoramente poderoso. A diferencia de la Iglesia de la Luz, la Iglesia de la Calamidad tenía una actitud mucho más liberal sobre las relaciones. Además, la Iglesia de la Calamidad era una organización religiosa que no daba muchos escrúpulos sobre sus conductas. La conducta y logros de Ansuo durante todos esos años, deliberadamente fue publicitada por el Papa y los otros, simplemente se había convertido en la norma de conducta para esos miembros. La multitud de jóvenes discípulos repentinamente cayó en una atmósfera de adoración hacia Ansuo. Era más intensa de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cuando el obeso Papa lo llevó al santuario increíblemente espacioso, después de saludar a su Papa, la multitud comenzó a gritar locamente, Lord Brian una y otra vez. La mayoría de esas personas eran jóvenes conscientes de sus gloriosos logros. Estaban ardiendo con pasión. El obeso Papa, quien originalmente intentó dar un breve discurso, descubrió que todos en el santuario estaban gritando fuertemente por Lord Brian. Tenía aturdimiento escrito a través de su rostro y quedó momentáneamente sin palabras. Entendió en su corazón que la razón de que esos discípulos fueran tan apasionados era debido a las estruendosas acciones de Ansuo. Primero destruyó el santuario de hielo y luego procedió a matar al Papa de la Luz y sus dos semidioses. Bajo la publicidad de la Iglesia de la Calamidad, esos logros habían dejado una profunda impresión en los corazones de esas personas. Estas fueron como gasolina que podría arder vigorosamente con una pequeña chispa. Después de todo, desde el primer día que esas personas se unieron a la Iglesia, les lavaron el cerebro para tomar a la Iglesia de la Luz como su enemigo mortal. Habían vivido por mucho tiempo en la oscuridad ocultando sus identidades. Entre más profundamente reconocieran el inconveniente y la amenaza que la Iglesia de la Luz les causaba y subsecuentemente, más profundo se volvería su odio. Tenía que decirse lo que significaba la hazaña de Ansuo de aniquilar a los tres líderes principales de la Iglesia de la Luz. Rodeados por las clamorosas alabanzas, el Papa de la Calamidad, quien se estaba sintiendo incómodo, forzó una sonrisa y le dijo a Ansuo, realmente no esperaba que fueras tan bien recibido, porque no les das unas palabras y satisfaces su entusiasmo. Ansuo también se sentía muy incómodo. No había anticipado que solo entrando al santuario, él capturaría toda la atención del gran gordo, el huésped ensombreciendo al anfitrión. Después de pensar por un momento, él alzó sus dos manos e hizo un gesto de silencio. Como él medía más de 1.9 metros de altura, entre la multitud de discípulos, su magnífico cuerpo era tan notable como una grulla entre un puñado de pollos. Además del hecho que todos lo miraban atentamente, cuando realizó ese gesto de silencio, la multitud se silenció en nada de tiempo. Parecía que aunque anteriormente nunca había estado en la Iglesia de la Calamidad, como sus hazañas eran muy asombrosas, hacía mucho había acumulado un gran prestigio dentro de la Iglesia. Después de alzar sus manos por unos segundos, el grupo de personas cambiaron de ser tan ruidosos como en un mercado a un completo silencio. Todos estaban mirando a Ansuo con emoción. Miraban hacia ese terrible demonio quien por sí mismo había asesinado a varios cientos de miles de orcos, destruido el santuario de hielo y asesinado al Papa de la Luz. Mientras esperaban que diera su discurso, debo decir que después de venir a este lugar, me di cuenta de que la Iglesia de la Calamidad es muy diferente de lo que había imaginado. Este lugar es como una pequeña ciudad. Tiene casi todo y se siente cómodo estar aquí. Sin embargo, no importa que tan cómodo sea este lugar, todavía está bajo tierra, oculto, nunca ve la luz del día, igual que la identidad de los miembros de nuestra iglesia en la superficie del continente siempre ha estado oculto. Ansuo repentinamente cambió su tono y gritó fríamente. La multitud cambió para poner emociones complicadas y suspirar incesantemente. Pero, es casi tiempo de alzarnos de debajo de la tierra y caminar ante todos, de forma abierta.
Ansuo miró alrededor, hizo una pequeña pausa y de pronto gritó, merecemos vivir en la superficie y no en un agujero debajo de la tierra, y mataremos a cualquiera quien se atreva a interponerse. No pasará mucho antes de que puedan decir abiertamente que son miembros de la Iglesia de la Calamidad y serán respetados por ello. Todos ustedes verán ese día. Ansuo gritó con confianza. Después de terminar su discurso, la multitud mantuvo silencio por unos segundos antes de estallar como un volcán y comenzar a vitorear locamente. Brian, parece que eres más adecuado para ser un líder que yo, verdaderamente no esperaba que fueras tan bueno dando discursos motivacionales. El gran gordo dijo con un rostro severo mientras miraba a Ansuo. Esas palabras eran desde el fondo de su corazón. El gran gordo estaba verdaderamente pasmado de ver que él hizo que esos miembros ya fanáticos de la iglesia se volvieran incluso más alocados con solo unas oraciones. Pensó que Ansuo no tendría semejantes habilidades incluso aunque tenía una fuerza abrumadora. Ansuo dio una risa hueca, se encogió de hombros y no respondió. Capítulo 636. Conversando con un dios alto de la destrucción. Después de esa ronda de discursos alentadores por Ansuo, el santuario permaneció en alboroto por un periodo de tiempo. Fue cuando la emoción de la multitud gradualmente disminuyó que el Papa Gordo anunció el comienzo de la ceremonia de adoración. Algunas bestias mágicas vivas fueron colocadas en el altar y luego sacrificadas. Su roja sangre fresca fluyó a la piscina de sangre en el centro del altar. Todos los cardenales y seguidores de la Iglesia de la Calamidad comenzaron a postrarse respetuosamente mientras cantaban suavemente en un lenguaje antiguo. Incluso el mismo Papa se postró. Ansuo barrió con sus ojos a través del salón. Flexionó ligeramente sus piernas para agacharse, pero en realidad no se arrodilló. Durante ese momento sagrado y solemne, todos estaban concentrados en murmurar sus oraciones. Nadie notó su conducta irrespetuosa hacia su Dios. Ansuo observó cuidadosamente el centro del altar con sus fríos ojos y observó cuidadosamente los patrones en la matriz mágica. Como un dios en sí mismo, reconoció que ese altar de invocación al dios maligno era similar a uno que él anteriormente había desplegado. Con todas esas ofrendas que sacrificaron y sus oraciones devotas pasando a través de los abstractos patrones en el altar, el dios maligno que la Iglesia de la Calamidad adoraba, localizado en otro plano material a una distancia desconocida a años luz, podía en efecto escuchar la llamada del continente profundo. Ahora era si el dios maligno decidía si estaba dispuesto a responder la llamada, manifestándose para comunicarse con ellos. La ceremonia tenía una atmósfera solemne y grave. Todo iba según lo planeado. En medio de la ceremonia, la piscina de sangre en el altar repentinamente comenzó a formar remolinos. La atmósfera más extraña comenzó a extenderse lentamente a través del santuario. Ansuo, quien había estado observando el altar con sus ojos fríos todo el tiempo, repentinamente arrugó sus cejas. Mientras miraba de cerca los cambios que ocurrían en la piscina de sangre con sus ojos, sintió que un dios desde una gran distancia estaba inyectando lentamente su energía en la sangre a través de algún método extraño. La piscina que estaba llena con la sangre de bestias mágicas gradualmente se arremolinó más y más. Una clase de atmósfera digna e imponente comenzó a emanar desde la piscina para llenar a todo el santuario. Después de que una cantidad de tiempo desconocida pasó, la sangre se reunió y tomó la forma de un humanoide con un rostro indistinto. Un par de ojos abruptamente se abrieron. Directamente se giró hacia Ansuo, quien estaba observando atentamente desde abajo. Cuando el par de ojos aterrizó en él, para su sorpresa un sentimiento de impotencia e incompetencia para resistirse se alzó desde su corazón. Era como si la persona hecha de sangre pudiera tomar su vida en cualquier momento que quisiera. Soy Terok, un dios alto de la destrucción. Los asuntos de la Iglesia de la Calamidad dentro del continente profundo están bajo mi jurisdicción. Vine aquí para discutir contigo los temas que enfrenta el continente profundo. Una voz sonó en la mente de Ansuo mientras el hombre hecho de sangre lo miraba. Él no lo encontró sorprendente en absoluto. Ya tenía cierta idea antes de ir a ese lugar. Cuando la voz sonó en su mente, ni la más ligera ondulación atravesó su corazón. Él permaneció en silencio. Eres bastante bueno para haber cultivado para ser un dios menor en este plano material de bajo nivel. Cultivas en la energía de la muerte y destrucción. Estabas destinado a ser uno de los nuestros desde el comienzo. Terok continuó. Has ofendido al santuario del hielo y la iglesia de la luz e incluso has alarmado a esos en los niveles altos. No dejarán que un dios como tú exista en este plano material de bajo nivel llamado continente profundo. Pero podemos protegerte y guiarte a un nuevo camino. ¿Qué necesito hacer? Ansuo, quien había estado en silencio todo el tiempo, finalmente preguntó. Únete a nosotros y haz algunas cosas para nosotros en el continente profundo. Te necesitamos y tú nos necesitas. Terok, en forma de un hombre de sangre, dijo apáticamente.
¿Quieres que expanda la influencia de la Iglesia de la Calamidad en el continente profundo y haga que los seres vivientes aquí los adoren? ¿Es así? Ansuo preguntó. No. La respuesta de Terok estaba más allá de sus expectativas. Continuó, si solo fuera para reunir todo el poder de la fe es este continente, ni siquiera aparecería aquí personalmente. Un simple plano material de bajo nivel no vale mi tiempo y esfuerzo. Por otro lado, si te nos unes y eres uno de los nuestros, todo el poder de la fe del continente profundo será tuyo. Ansuo recibió una sacudida cuando escuchó esas palabras. Pregunto, si no es el poder de la fe del continente profundo, ¿entonces qué es? ¿Cómo puedo ayudarte? La población en el continente profundo es escasa. Ese poder de la fe simplemente no vale nuestro tiempo. He venido aquí a discutir algo más. Es sobre la última capa en el profundo mundo subterráneo. La tercera capa del mundo subterráneo. Ansuo fue sorprendido nuevamente. En aquel entonces cuando él exploró la última capa del cementerio de la muerte, aprendió del dueño original del bastón esquelético que había algunos misterios en la última capa del mundo subterráneo. No esperaba que ese miembro de alto nivel de la Iglesia de la Calamidad, quien poseía la fuerza de un dios alto, repentinamente mencionara la última capa del mundo subterráneo. ¿Qué había en realidad en la última capa del mundo subterráneo? ¿Porque el santuario de hielo quería entrar? ¿Porque el dueño original del bastón esquelético lo mencionó? ¿Porque un experto con la fuerza de un dios alto localizado en un distante plano material parecía preocupado por eso? ¿Qué hay en ese lugar? Ansuo preguntó. Algunas cosas muy interesantes. En cuanto a qué exactamente, guarda tus preguntas para después. Te he invocado aquí debido a que necesito tu ayuda en ciertas cosas. Estás en posesión del cementerio de la muerte. Hay una matriz de transporte mágico que puede realizar comunicación entre planos. Necesito que actives la matriz de transportación y la llenes con suficiente energía. Después de alrededor de medio mes, unas personas de nuestro lado viajarán allí y se dirigirán a la última capa del mundo subterráneo contigo. Durante este periodo de tiempo, debes tratar de encontrar el camino a la tercera capa y asegurarte que nada le ocurra al cementerio de la muerte. Si la matriz de transportación entre planos es destruida, realmente tendremos problemas para entrar y ciertamente enfrentarás la muerte. La transmisión entre planos requería que ambos lados de las matrices estuvieran en línea. Si él no activaba la matriz de transportación entre planos en su lado y no la llenaba con suficientes rocas de energía incluso con las coordenadas entre planos, esos dioses de otro plano material no serían capaces de transportarse al continente profundo. Terok dijo eso para aclarar la situación. Debes tener mucho cuidado durante este periodo de tiempo. Puede haber otros dioses quienes pueden entrar a tu continente usando otra matriz de transportación entre planos. Algunos de ellos pueden ser enemigos del santuario del hielo y la iglesia de la luz. Terok continuó con su explicación. ¿Cuántas matrices hay en el continente profundo? Ansuo preguntó después de arrugar sus cejas. Aparte de la del cementerio de la muerte que tú posees, todavía hay otra, que solo puede ser activada por el guardián del plano en tu continente. Como perdimos esa gran batalla la última vez, no nos las arreglamos para ocupar la otra matriz. Afortunadamente dejamos el cementerio de la muerte como respaldo. De lo contrario, incluso no seríamos capaces de participar en la batalla de esta ocasión. Después de escuchar esas palabras, Ansuo repentinamente recordó que el pelea de hace 5000 años, peleando al lado de la iglesia de la calamidad estaban los dioses malvados, el dueño original del bastón esquelético y los ancestros de la raza alma. Pero al final, sufrieron una derrota aplastante y tuvieron que escapar del continente profundo. El guardián del plano en el continente profundo no era otro que el dragón primordial, su enemigo mortal. Debió de ser uno de esos en la facción opuesta a la iglesia de la calamidad en aquel entonces y seguramente permitiría que los expertos de la iglesia de la luz y el santuario de hielo usaran la matriz de transportación. Para entonces, él se enfrentaría con dioses verdaderamente poderosos. Eso era inevitable. Y que si puedo matar al guardián del plano y destruir la otra matriz de transportación entre planos antes de que ocurra, entonces sería muy duro para ellos entrar, ¿cierto? Ansuo preguntó. El enemigo quizás esté pensando hacer exactamente la misma cosa que tú. Sin embargo, debes saber que la matriz de transportación entre planos no se coloca en un solo lugar y puede moverse igual que el cementerio de la muerte. No solo eso,
Puede tener barreras únicas para prevenir que otros la descubran. No será fácil para ellos localizarte y de la misma forma te será difícil el localizarlos. Bajo las circunstancias únicas de ahora, creo que el guardián del plano se ocultará y a su matriz de transportación hasta que sus aliados lleguen. Realmente dudo que lo encuentres. Ansuo estaba sobresaltado después de escuchar esas palabras. Después de obtener los secretos del cementerio de la muerte, él sabía que de hecho sí podía moverlo a donde quiera que quisiera. Además, esa barrera misteriosa alrededor de la estructura era en efecto maravillosa. En aquel entonces, se las arregló para escapar del rastreo de alma del rey tribal de la raza Alma al ocultarse en el cementerio de la muerte. Eso era prueba de que realmente podía bloquear la detección de otros. Cuando Ansuo regresó al continente profundo, lo primero que hizo fue bañar el Valle Dragón con sangre de dragones. Sin embargo, cuando condujo incluso más masacres en el continente profundo, el dragón primordial no fue a buscarlo. Al parecer se estaba ocultando cuidadosamente y se mantuvo escondido de momento hasta que sus aliados llegaran. Muy bien. Como la ofrenda es limitada, así también es nuestra conversación. Eso es lo más que puedo decirte. Recuerda, en este momento, ayudarnos es ayudarte. No tienes otra opción. Pero mientras puedas manejar el asunto del continente profundo, me aseguraré que seas bien recompensado. La voz de Terok en la mente de Ansuo gradualmente se volvió más y más débil mientras la piscina de sangre que se arremolinaba rápidamente se volvió más y más lenta. La conversación entre ambos que comenzó a mitad de la ceremonia, terminó justo cuando la ceremonia llegó a su final. Dentro del santuario, todos esos seguidores de la Iglesia de la Calamidad todavía mantenían sus posturas de postraciones piadosas mientras recitaban en silencio sus palabras de oración. Mientras tanto, el corazón de Ansuo estaba agitándose con grandes olas. Después de conversar con Terok, él sabía que debía haber algunos grandes secretos en la última capa del mundo subterráneo. De lo contrario, todos esos dioses y poderes de los distantes planos de alto nivel nunca irían a un plano material tan insignificante como el continente profundo. Después de aprender ese hecho, su humor era incomparablemente pesado. Actualmente, en el continente profundo, el único adversario que lo igualaba era el dragón primordial. Sin embargo, una vez que esos expertos de planos materiales alienígenas descendieran, él quizás no tendría la suficiente fuerza para sobrevivir. El continente profundo podría parecer hermoso y placentero. Sin embargo, si lo que estaba por ocurrir a continuación no era manejado apropiadamente, no solo él, todos aquellos cercanos a él y quizá todos en el Imperio Lancelot tendrían que pagar un precio inimaginable. Ansuo tomó una respiración profunda. Sabía que incluso si no era por él, por todos esos por los que se preocupaba, debía calmarse y darles a esos expertos de un plano material distante un infierno. Esta era una crisis, pero ¿no era también un momento crucial? Los cultivadores de las artes demoníacas se alzaban sobre otros a través de constantes y crueles baños de sangre. ¿Porque esta crisis era una excepción? La mente de Ansuo se volvió más y más resuelta mientras pensaba para sí mismo. Capítulo 637. Él viene. La extensa ceremonia finalmente terminó. Cada uno de esos miembros de la iglesia quienes habían estado agachados en el suelo alzó sus cabezas y reunieron sus miradas en Ansuo en el centro. Aunque la multitud no pudo escuchar el diálogo entre él y el alto dios, la atmósfera anormal dentro del santuario hizo que entendieran que algo debió haber sucedido durante la ceremonia. El papa también lanzó su mirada hacia él. Había una insinuación de duda mostrándose en sus ojos. Ansuo sabía que el papa quería preguntarle y asintió con su cabeza para afirmar que en efecto se había comunicado con el dios maligno. Sin embargo, él no lo expresó claramente para el papa con palabras. Tenía un cierto entendimiento de la voluntad de algunos dioses malignos de la Iglesia de la Calamidad como, al final, él era simplemente un dios fundamental, tan lastimero para ser tomado en cuenta por los dioses. No había punto en que Ansuo le revelara el asunto. El siguiente reino después del dios fundamental era el dios menor. Aunque la división entre los mortales y los dioses era de solo un reino, el camino era muy difícil de atravesar. Incluso el más poderoso de los dioses fundamentales estaría muerto sin lugar a dudas cuando se enfrentará en contra de un dios menor. Para los dioses fundamentales no eran personajes importantes para hablar directamente con ellos. Sin energía divina, alma divina y el dominio de la divinidad, los dioses fundamentales eran lamentables como hormigas para los verdaderos dioses. Podrían ser fuertes entre las hormigas pero sin embargo eran hormigas. Ansuo no le explicó al gran gordo, ni este le preguntó. Como el papa de la Iglesia de la Calamidad,
pudo discernir exactamente qué preguntas debería o no debería hacer, así como también la información que debía o no conocer. Esa era la razón por la que pudo tomar la posición en la que estaba. Como la ceremonia había concluido, bajo la orden de varios cardenales, los miembros de la Iglesia de la Calamidad reunidos en ese lugar se dispersaron ordenadamente. Esas personas quienes habían participado en la ceremonia, de la atmósfera peculiar en el santuario así como la conducta de Ansuo, se dieron cuenta de que el dios malvado que adoraban se había comunicado solamente con él. Esto hizo que ellos lo reverenciaran incluso más de lo que ya lo hacían. Aquellos quienes tenían relaciones cercanas con Quironlo, después de asistir a la ceremonia donde Ansuo se comunicó con sus dioses, se las arreglaron para reconocer claramente la situación actual y muy directamente quemaron los puentes con Quironlo. Tenían miedo de que cualquier atadura con él podría afectar su relación con Ansuo. Después de comunicarse con ese alto dios, él no continuó permaneciendo en la Iglesia de la Calamidad. Dejó los cuarteles de la Iglesia de la Calamidad después de hablar brevemente con el Gran Gordo. Él tuvo que atravesar el vasto desierto a pie para llegar a ese lugar. Pero cuando partió, simplemente usó una matriz de transporte mágico y llegó a la base secreta de la Iglesia de la Calamidad en el Imperio Lancelot. Como su identidad en la iglesia había cambiado, así también lo hizo el tratamiento que recibió. Wolf y Bart, quienes lo acompañaban de los cuarteles generales anteriormente, fueron puestos a cargo de temas en esa región. Sin embargo, ahora solo le respondían a él. Era la más grande base secreta de operaciones de la Iglesia de la Calamidad dentro del Imperio Lancelot. Estaba localizada en el Valle Kerlan cerca del Valle del Sol. Estaba situado entre un pequeño grupo de montañas. Había niebla alrededor del aire y el ambiente era complejo. Después de salir de la matriz de transportación, Ansuo dejó a Wolf y Bart con algunas instrucciones y dejó el valle. Regresó directamente al cementerio de la muerte. Los tres demonios espíritu que refino habían entrado en la etapa final. Ansuo observó por un momento y se aseguró de que no hubiera ningún problema con ellos antes de caminar a la matriz de transportación entre planos a gran escala en el centro del cementerio de la muerte. Después de aprender todos los secretos en el cementerio de la muerte, él supo cómo usar y operar esa matriz a gran escala. Para asegurarse de que nada fuera mal, inspeccionó cuidadosamente esa matriz de transportación y la alimentó con la energía que podía sostenerla. Solo entonces estuvo tranquilo. Cuando regresó al cementerio de la muerte, había pensado cuidadosamente sobre las palabras que el alto dios de la destrucción mencionó. Sabía que realmente no tenía opción. Una vez que el dragón primordial recibiera a los expertos de planos materiales alienígenas, entonces, lo que debería enfrentar no sería solo a él, sino muy posiblemente a poderosos dioses de reinos altos. Él tenía confianza pero no era engreído. Entendía que dada su fuerza actual, ciertamente ganaría en contra de expertos de su mismo reino. Sin embargo, si los que llegaban excedían ese reino, incluso un dios menor de etapa tardía muy posiblemente podría matarlo, ni qué decir de un dios medio. Por tanto, él sabía que no tenía una segunda opción o no tendría forma de salir. Todo lo que podía hacer era hacer equipo con la Iglesia de la Calamidad y dar lo mejor en la batalla por llegar. Más aún, solo podía obtener la victoria y no debía fallar. Después de la conversación, el originalmente orgulloso e inquebrantable Ansuo se volvió mucho más pesado en su humor. Es solo al volverme fuerte y poderoso hasta el punto de que nadie pueda amenazarme que puedo protegerme yo mismo. Después de meditar por un largo tiempo, él decidió que debía avanzar más en su fuerza sin retrasarse. De sus tres almas, aquellos que podían hacer avances rápidos eran su encarnación de la muerte y su cuerpo principal. Su encarnación de la muerte podía hacer uso del último trozo de esencia divina obtenido del vacío para avanzar en su fuerza. Mientras tanto, su cuerpo principal podía acelerar al tratar de comprender y dominar los 9 cambios de las artes demoníacas. Como su encarnación de la destrucción estaba formada con la ayuda de la energía dentro del filo cazador de demonios, la energía divina de Datara, así como también el cristal del origen de la destrucción, no tenía una fundación sólida en el edicto. Por tanto no era realmente fácil avanzar más. Sin embargo, Ansuo no perdió su coraje. Dentro del cementerio de la muerte, él comenzó a digerir la tercera y última pieza de esencia divina de la muerte con su encarnación de la muerte mientras su cuerpo principal estudiaba afanosa y meticulosamente cómo usar los 9 cambios en el reino de los 9 cambios. El tiempo voló. Ansuo permaneció en el cementerio de la muerte como un tonto. Sus 3 cuerpos se hundieron en una completa quietud, como si se hubieran fosilizado. Un día,
Mientras él estaba sentado tranquilamente dentro del cementerio de la muerte, repentinamente sintió que había múltiples formas de vida acercándose. Las tres almas estaban avivadas por sus cultivaciones. Ansuo, quien se sacudió enormemente, rápidamente expandió su consciencia para dar un vistazo a la situación afuera del cementerio de la muerte. Después de comunicarse con el alto dios Terok en los cuarteles generales de la Iglesia de la Calamidad, Ansuo se volvió consciente de que su situación real no era segura como había imaginado. De las palabras de Terok, el dragón primordial podía recibir a sus aliados con el tiempo. Eso también significaba que si el dragón primordial detectara su localización en ese momento, posiblemente se enfrentaría a un enorme peligro. Especialmente, el cementerio de la muerte que estaba localizado en el bosque oscuro y no estaba lejos del Valle Dragón en el que el dragón primordial permanecía la mayoría del tiempo. Era natural que él se preocupaba por eso. Después de un pulso de su consciencia, suspiró de alivio. Las visitas tenían auras débiles que obviamente no pertenecían a la clase de existencias tan poderosas como el dragón primordial. Su encarnación de la destrucción, la más tranquila de los tres, se levantó y salió. Después de salir del cementerio de la muerte, él vio los rostros de Emily, Phoebe y Fanny. Emily y Fanny llevaban expresiones normales mientras que Phoebe, quien previamente tuvo un disgusto con él, parecía de alguna manera incómoda. Brian, sabía que estarías aquí, Emily dijo con una dulce sonrisa. Luego tomó la pequeña mano blanca de Phoebe, caminó hacia Ansuo y dijo sonriendo, esas cosas que ocurrieron hace tiempo, solo déjalas pasar. Phoebe ahora se ha tranquilizado. También deberías dejar de estar molesto. Al parecer durante el tiempo que él se fue, Phoebe finalmente se controló bajo la persuasión de Emily y Fanny. Quizás pensaron que la razón detrás de que él desapareciera era debido a que todavía la estaba culpando por ser egoísta y extremadamente posesiva. Cuando Emily dijo eso, Phoebe miró hacia Ansuo con una expresión complicada. Las lágrimas estaban rodando ligeramente en sus ojos. Mordió su labio y dijo con una voz resentida, ¿cómo pudiste irte por tanto tiempo y ni siquiera pensaste en confortarme? Inesperadamente, Ansuo se sintió culpable en su corazón cuando escuchó sus palabras. Cuando él lo pensó cuidadosamente, era él quien estaba equivocado. Solo había perdido su temperamento cuando ella reaccionó de mala actitud. Pero ahora cuando vio a Phoebe al borde del llanto, una persona completamente diferente de su apariencia usualmente helada, arrogante e inflexible, su corazón ardió. Después del viaje a la Iglesia de la Calamidad, él llegó a reconocer la peligrosa situación en la que él estaba y sintió como si pudiera perder su débil vida en cualquier momento. Su mente no estaba relajada como antes. Ahora, después de escuchar las palabras de Phoebe, su humor se volvió incluso más pesado. Forzó una sonrisa, gentilmente limpió las lágrimas de las esquinas de los ojos de Phoebe y dijo, siento haberme molestado ese día. ¿Por qué no lo dejamos en el pasado y lo olvidamos? Contrario a las expectativas, ella no pudo contener sus lágrimas cuando él la trató tan tiernamente. Lloró muy fuerte como si quisiera ventilar todos los agravios acumulados durante los días pasados a través de sus lágrimas. Emily y Fanny en efecto habían construido una relación cercana con ella en esos años. Cuando vieron que torrentes de lágrimas bajaron por su rostro, rápidamente fueron a consolarla. Estaban un poco aturdidas. Con eso, Ansuo también estuvo un poco aturdido. Rápidamente trató lo mejor para consolarla. Después de un largo tiempo, Phoebe se cansó de llorar y finalmente se detuvo. Él gentilmente dejó salir un suspiro de alivio. Fue en ese momento que recordó la posible amenaza que enfrentaba y dijo con una voz profunda, todas ustedes deben regresar de inmediato. No vengan sin mis instrucciones. Durante este periodo de tiempo, este lugar es muy peligroso. ¿Qué ocurre? Fanny estaba sobresaltada. Pero poco después, dijo sonriendo, Brian, ¿no nos darás la bienvenida a tu escondite? El continente profundo puede ser grande, pero ¿quién podría posiblemente lastimarte? Es que no nos quieres aquí y estás poniendo excusas. Obviamente, Fanny pensó que él estaba jugándole una broma. Creía absolutamente que nadie en el continente profundo podría lastimarlo. Emily y Phoebe tenían el mismo pensamiento, pensando que él no quería ser perturbado. Todas pusieron una apariencia malhumorada. Las tres damas tenían una fe ciega en él y eran ignorantes de la situación. Ansuo no sabía si debía reír o sentirse orgulloso. Sin embargo, la situación no permitía nada de haraganeo. Puso un rostro firme y dijo solemnemente, no bromeo. El continente profundo es enorme y en efecto hay personas quienes pueden ser una amenaza. ¿Quién? No creemos tus mentiras.
Fanny dijo con una risilla y no estaba nerviosa en absoluto. Ansuo se dio una palmada en su rostro dentro de su mente. Cuando estaba por responder, su rostro repentinamente se sacudió, suspiró y dijo con una voz profunda, aquí viene. El aura de un dragón antiguo estaba fluyendo sin una pizca de ocultamiento. Ansuo podía decir que el dragón primordial se había hundido en furia. Estaba cargando directamente hacia la barrera del cementerio de la muerte con un impulso aterrador. Ansuo miró a las tres damas quienes estaban en una pérdida y se dio cuenta de que el dragón primordial debió encontrar el camino hasta allí a través de esas tres mujeres desprevenidas. Capítulo 638. Después de matarte, me convertiré en el nuevo guardián del plano. Esperen aquí, no vayan a ninguna parte. Ansuo llevaba una expresión grave, les gritó a las damas con una voz profunda. Brian, ¿qué es lo que está ocurriendo? Emily preguntó rápidamente. Podía decir que él no estaba bromeando. El nerviosismo sin precedentes mostrado en su rostro le hizo darse cuenta que un evento de importancia debía estar ocurriendo. No hay tiempo para explicar. Solo permanezcan dentro y no vayan a ninguna parte. Ansuo apresuradamente las instruyó antes de cargar hacia la dirección del aura de dragón que sus sentidos recogieron. Cuando esa encarnación salió, la encarnación de la muerte y el cuerpo principal también se dispararon desde el cementerio de la muerte, convirtiéndose en dos rastros de luces sombrías que cruzaron a través del cielo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa en realidad? Phoebe preguntó aturdida. Debe estar en un gran problema. Dada su fuerza ahora, este enemigo que lo amenaza con tal gravedad definitivamente no es algo que podamos tocar. Debemos permanecer en el interior como dijo a menos que queramos ser una carga para él. Emily, quien vio y experimentó toda clase de situaciones, les dijo tranquila a las otras dos damas. Emily, su enemigo llegó a su puerta tan pronto como llegamos. Es debido a nosotras. Fanny llevaba un rostro culpable mientras decía vacilante. Posiblemente. Olvídalo, ahora no es momento de culparnos. Pero si alguien debe ser culpada, debería ser yo. No debí traerlas aquí para buscarlo. Emily dijo y suspiró. Su delicado rostro estaba lleno de arrepentimiento. Se contradijo a sí misma al sugerir que era su culpa después de decir que no era momento de culpar. No es tu culpa. Es debido a mí que esta clase de situación ocurrió. Phoebe lanzó la responsabilidad a sí misma. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar de hablar de esto. Debemos de permanecer en el interior y esperar. Creo que Brian seguramente emergerá seguro de las fauces del peligro. Estará bien. Emily forzó una sonrisa en su rostro y tiró de las dos damas hacia el centro del cementerio de la muerte. Tan pronto como Ansuo salió de la barrera, vio al enorme dragón primordial que llevaba un impulso aterrador y estaba cargando hacia allí, arrancando los enormes árboles en su camino como si fueran ramas. El antiguo dragón primordial desplegó su dominio de la divinidad de la tierra. Una enorme cantidad de elemento de la tierra se reunió en su enorme cuerpo de dragón y formó una gruesa capa de armadura de tierra, haciendo que su ya tremendamente gigantesco cuerpo pareciera incluso más ridículamente colosal. Ansuo expandió su consciencia y examinó el camino del dragón primordial a gran detalle. Vio que el dragón primordial pronto se estrellaría con la barrera alrededor del cementerio de la muerte. Con un pensamiento, sus dos encarnaciones repentinamente aparecieron a su izquierda y derecha. La encarnación de la destrucción se transformó nuevamente en el filo cazador de demonios. Llevando un rastro de un brillo sangriento, el filo cazador de demonios se disparó directamente hacia el dragón primordial que cargaba rápidamente. Mientras tanto, la encarnación de la muerte, usando la energía divina en su cuerpo, la reunió, formando un enorme escudo de hueso frente a la barrera del cementerio de la muerte. El escudo de hueso blanco era tan grande como un campo de nubes y dejaba salir una ligera luz blanca mientras reflejaba la luz del sol. El filo cazador de demonios se disparó hacia el dragón primordial a la velocidad del rayo. Estaba apuntando hacia sus ojos del tamaño de linternas. Sin embargo, antes de que el arma se acercara a los ojos del dragón, el dragón primordial escupió un aliento de dragón. Ese aliento concentraba la energía elemental de la tierra encontrado en su dominio de la divinidad y se coaguló para formar un dragón de tierra de 10 metros de largo que golpeó ferozmente al filo cazador de demonios. Eso neutralizó el ataque del arma que apuntaba a su ojo. Justo después de eso, el enorme cuerpo del dragón embistió violentamente en el enorme escudo de huesos blancos desplegado por la encarnación de la muerte de Ansuo. Después de eso, una estruendosa explosión que resonó a través del cielo y la tierra,
Emergió. El gigantesco escudo de hueso formado usando el elemento de la muerte y energía divina no pudo soportar el golpe y repentinamente se partió, enviando fragmentos de hueso por todo el lugar. Ansuo dejó salir gruñido reprimido. Su encarnación de la muerte tenía una apariencia pálida. Ese feroz ataque del dragón primordial había destruido el gigantesco escudo de su encarnación de la muerte. Su cuerpo simplemente se detuvo por un momento antes de continuar su embestida hacia la barrera que rodeaba el cementerio de la muerte. En ese mismo momento, el cuerpo principal de Ansuo, que originalmente tenía casi 2 metros, creció para convertirse en un gigante de más de 30 metros de altura. Antes de que el dragón pudiera alcanzar la barrera, sus manos, que eran tan grandes como colinas, de pronto sujetaron el enorme cuerpo del dragón primordial. El yuan demoníaco se apuró rápidamente, alimentando el poderoso cuerpo físico de Ansuo con energía. Tiró del gran dragón con toda su fuerza. Inesperadamente, las varias docenas de metros del largo del dragón en realidad retrocedieron después de ser tiradas por él con toda su fuerza. Un fuerte temblor fue hecho cuando su cuerpo golpeó en el suelo a 200 metros de distancia. En esa región, las rocas fueron partidas, la tierra tembló y la arena fue enviada a volar. Varias docenas de árboles antiguos de todas las medidas fueron arrancados o desenrizados. Ansuo primero usó su encarnación de la destrucción para forzar a que el dragón primordial que cargaba alocadamente escupiera su aliento de dragón. Entonces siguió usando el escudo de hueso con su encarnación de la muerte para bloquear su rápido y violento ataque. Tomando ventaja del instante en que el dragón se detuvo, estalló la energía en su cuerpo principal, transformando su cuerpo en un gigante antes de lanzar lejos al enorme dragón. Esa serie de acciones tomó lugar entre una fracción de segundo. Los 3 cuerpos de Ansuo atacaron con una perfecta sincronización y precisión. Midieron la oportunidad correcta en el momento correcto y por tanto se las arreglaron para derribar el aterrador ataque del dragón primordial, evitando que destruyera la barrera alrededor del cementerio de la muerte. Justo después de unos pocos segundos de batalla, Ansuo sintió que una enorme cantidad de su energía fue consumida como si él hubiera peleado en una larga guerra. El dragón primordial en efecto era digno de ser el guardián del plano del continente profundo por varios miles de años. Ansuo tenía que ejercer toda su fuerza en sus 3 cuerpos solamente para tomar uno de sus ataques. En efecto era el último de los adversarios dignos de Ansuo en el continente profundo. Después de arrojar al enorme dragón, el gigantesco cuerpo de Ansuo jadeó pesadamente por aire antes de que rápidamente recuperara la normalidad. Dio un gran salto y aterrizó en la región donde estaba el dragón primordial. Por ahora, el dragón se había puesto de pie en el suelo, alzó su cabeza y miró alrededor con sus furiosos ojos. Después de hacer ese ataque, Ansuo entendió que el dragón primordial estaba cubierto con una capa de armadura de tierra que le daba un poder extremadamente defensivo. Además, en ese punto, él no podía tener una certeza completa de que el dragón primordial atacara él solo. Por tanto, fue cauteloso en su ataque. Fuiste tú, eres el que bañó de sangre mi valle dragón. El dragón primordial repentinamente rugió furiosamente cuando vio el cauteloso acercamiento de Ansuo. Parecía extremadamente enfurecido. Es correcto. Todos esos grandes dragones en el Valle Dragón murieron en mis manos. Ansuo asintió y admitió con un rostro firme. Comparado al furioso dragón, él estaba inconcebiblemente frío de mente. Tu pecador maligno. La Iglesia de la Luz en efecto estaba en lo correcto de que eras la raíz del caos en el continente profundo. En aquel entonces no solo debí encerrarte en el reino del abismo, debí matarte sin la menor piedad. El dragón primordial estaba incluso más furioso al escuchar que él admitía sus crímenes tan calmadamente. Alzó su cabeza y rugió con rabia. Tú te causaste todo eso a ti mismo. En aquel entonces, amablemente te ayudé a resistir la invasión de las criaturas del abismo. Pero al final, no solo no agradeciste mi ayuda, me cortaste del portal entre planos mientras estaba dentro de la discontinuidad espacio-tiempo y me atrapaste en el reino del abismo por 5 largos años. Casi no pude regresar al continente profundo debido a ti. La única razón por la que bañé de sangre tu valle dragón eres tú. Esa descendencia tuya murió debido a ti. Habló con calma, le recordó al dragón primordial la causa real de la muerte de sus nietos cuando el dragón habló de manera indignada. No necesitas ser evasivo. Mataste a mi gente, así que debes pagar con tu vida. El dragón primordial parecía indispuesto a discutir algo más. Constantemente estaba torciendo su cuello y parecía que su enorme cuerpo estaba a punto de ponerse nuevamente en movimiento. ¿Estás solo? Ansuo preguntó antes de que atacara.
Mientras hablaba con el dragón, él había vigilado los alrededores con su consciencia y no descubrió la presencia de ningún otro experto. Sin embargo, él no se atrevió a tener la certeza de los resultados de sus sentidos debido a que si el atacante oculto estaba en un reino que lo sobrepasaba, su alma podría ser capaz de esconderse de la detección de su consciencia. Por tanto, él no estaba completamente seguro de que no había ningún poderoso experto a su alrededor. Después de intercambiar golpes con él, podía estar seguro de que el dragón primordial todavía tenía que alcanzar la etapa tardía del reino del dios menor. Aunque no tenía una absoluta certeza de asegurar la victoria en contra del dragón primordial, creía que con las tres almas peleando como una, no habría mucha discrepancia en sus fuerzas. Sin embargo, si había más que un atacante, sin lugar a dudas, no tendría la forma de prevalecer. En ese caso, todo lo que podría hacer era regresar al cementerio de la muerte y correr tan rápido como pudiera con sus tres damas. Y que si estoy solo, soy más que suficiente para matarte. El dragón estaba ligeramente sorprendido cuando escuchó su pregunta. Pero poco después, se sintió como si hubiera sido insultado, rugió furiosamente: insignificante humano, no pienses que mi raza de los grandes dragones es tan despreciable como tú. Oh, parece que esos expertos de otro plano material todavía tienen que descender. Ansuo murmuró asintiendo para sí mismo como si no escuchara la crítica del dragón. En aquel entonces, te mostré piedad y perdoné tu vida. Ahora no repetiré el mismo error. Después de matarte, destruiré el cementerio de la muerte. Entonces, esos dioses malvados tendrán problemas para venir aquí. Subsecuentemente, el continente profundo volverá a ganar su tranquilidad. Eres el mayor elemento de inestabilidad en este continente. Debes morir. Parecía que el dragón primordial sabía del papel de Ansuo en la Iglesia de la Calamidad. Los dos maestros de las únicas dos matrices entre planos pertenecían a diferentes facciones y estaban destinados a ser archienemigos. La última vez, me lastimaste pero no me mataste. Ese será el mayor error que cometiste en toda tu vida, debido a que ya es muy tarde para matarme. Ansuo se burló. Desde el momento en que supo que el dragón primordial vino solo, su corazón se calmó. Tuvo una probada de la fuerza del dragón y sabía que en efecto era muy poderoso, pero también tenía confianza en sí mismo y no se consideraba más débil que él. Esas palabras de Ansuo hicieron que el dragón estallara con una fuerte y enloquecida risa. Su enorme cuerpo se alzó en el aire mientras reía salvajemente, bloqueando el brillo del sol. Su sombra rodeó a Ansuo bajo ella. Repentinamente, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. La magnitud del terremoto era extrema. El nivel del suelo estaba ondulando de arriba a abajo como las olas del gran océano. Una aterradora energía estaba retumbando hacia él a través de la tierra. Era como si la gruesa superficie de la tierra quisiera enterrarlo bajo el suelo. Ansuo sabía que una vez que estuviera cubierto bajo tierra, el dragón primordial ciertamente tendría la forma de bombardearlo usando la energía de la tierra. Por tanto, tan pronto como sintió que la tierra se movía, se alzó en el aire. Estaba en lo alto del aire antes de que la tierra con olas como el océano lo cubriera y lo aplastara. Después de matarte, seré el nuevo guardián del plano del continente profundo. Después de alzarse en el cielo, Ansuo dijo mientras miraba hacia el dragón. Su cuerpo flotando ante el dragón gradualmente se volvió más y más borroso, hasta que desapareció por completo sin un rastro de aura detectable. Extrañamente, el dragón primordial repentinamente dejó de rugir y se volvió extrañamente silencioso. Podía sentir que Ansuo estaba en las cercanías debido a que la intensa amenaza centrada en él todavía estaba presente. Capítulo 639 Explosiones. Esa clase de amenaza oculta hizo que el dragón primordial se sintiera muy incómodo. Dejó de rugir y de pronto se volvió silencioso. Aunque parecía desdeñoso hacia Ansuo en la superficie, del intercambio de golpes de entonces, reconoció que en efecto poseía una fuerza que contendía en su contra. El hecho de que Ansuo pudiera cultivar simultáneamente en la energía de la muerte y destrucción lo había asombrado especialmente. Ansuo se había desvanecido extrañamente sin dejar rastros justo frente a su vista. No podía detectar ni la menor hebra de su presencia. La peculiar situación hizo que el dragón primordial verdaderamente lo tomara seriamente como una amenaza. Después de vigilar atentamente sus alrededores por algún tiempo, todavía falló en detectar su localización. Sin embargo, esa energía indescriptible que rodeaba su alma desde el inicio no había desaparecido. Entendía que Ansuo estaba en alguna parte, justo a la vuelta de la esquina, preparándose para lanzar un estruendoso golpe. Sus ojos de dragón del tamaño de linternas destellaban con un brillo.
Silenciosamente pesó en su mente por un momento y pensó que era difícil defenderse completamente dado el masivo tamaño de su cuerpo. Por ello, comenzó a encogerse a sí mismo. Justo después de unos pocos segundos, el colosal dragón tan grande como una montaña se transformó en un anciano que medía solo 1.7 metros. El anciano, quien pasaba sus mejores años, tenía una mirada pacífica y benigna. Miraba vigilante en todas direcciones bajo el abrasador sol. «Sale el dragón primordial», gritó fríamente después de convertirse en un viejo. Estaba buscándolo por todas partes con un rostro serio. No hubo respuesta. Los alrededores estaban en silencio como un cementerio. La única voz que le respondió fue su propio eco. Después de esperar por un momento, viendo que Ansuo todavía se ocultaba en la oscuridad, el dragón se impacientó bastante. Le dio vueltas a su mente por un momento y de pronto, caminó hacia el cementerio de la muerte paso a paso. La distancia entre él y el cementerio de la muerte era simplemente de 1000 metros. Estaba cerrando distancia con el cementerio de la muerte a una rápida velocidad. Dentro había una matriz de transportación entre planos que podía conectar con los distantes planos materiales. Mientras la matriz de transportación fuera destruida, esos dioses malvados adorados por la Iglesia de la Calamidad no serían capaces de descender en el continente profundo. Subsecuentemente, cuando esos expertos del Santuario del Hielo y la Iglesia de la Luz descendieran, Ansuo, quien solo poseía la fuerza de un dios menor, estaría sin lugar a dudas muerto. El cementerio de la muerte era una de las instalaciones clave en la inminente batalla por el continente profundo. Por tanto, el dragón primordial creía que Ansuo lo atacaría antes de que alcanzara el lugar. No estaba equivocado en su juicio. El cementerio de la muerte no solo albergaba la matriz de transportación entre planos, también a las 3 damas que tenían profundos lazos con Ansuo. Por tanto, el que había estado esperando por el momento apropiado para atacar no tuvo más opción que atacar antes. Repentinamente, una bola gigante, rodante y llena de picos hecha de varios cientos de rayos sangrientos entrelazados se disparó desde la sombra de un enorme árbol. Fue lanzada con una velocidad extrema hacia el dragón, quien estaba marchando hacia el cementerio de la muerte. Simultáneamente, filas tras filas de densas lanzas de hueso se materializaron en el aire. Se dispararon hacia el dragón primordial de una forma ordenada. «Ja, ¿qué uso tienen semejantes ataques?». El dragón, en la forma de un anciano, gruñó fríamente. No hizo ningún movimiento aparente, pero el rico elemento de la tierra en el suelo se reunió y formó una gruesa capa de un muro de tierra frente a él. Todas las lanzas de hueso fueron interceptadas y ninguna pudo penetrar su muro. Pero sorprendentemente, la esfera sangrienta cubierta de picos que fue desplegada usando las artes demoníacas continuó disparándose hacia el dragón con un impulso aterrador justo después de derrotar el muro con un fuerte temblor. Ja, el dragón primordial fue un tanto sorprendido y dejó salir un suave grito de sorpresa. Le dio un vistazo a la peculiar esfera sangrienta y repentinamente abrió su boca para dejar salir una cadena de aliento de dragón hacia la esfera. Esta se disparó hacia él en una línea directa, pareciendo tener inteligencia propia. Cuando el dragón primordial lanzó su aliento de dragón, la esfera abruptamente maniobró lejos de este. Voló en una forma extraña y curva con trayectorias impredecibles. El dragón realmente no estaba asombrado por el poder de fuego de la esfera sangrienta. Estaba aturdido porque la energía de la esfera no pertenecía a ninguna de las 12 fuerzas fundamentales comúnmente conocidas y por eso gritó de sorpresa. Luego, cuando vio que la esfera en realidad alteró su curso para evitar su aliento de dragón, su corazón se sobresaltó incluso más y tomó la amenaza de Ansuo más seriamente. De pronto, las nubes oscuras cubrieron el cielo brillante. Rayos sangrientos se dispararon desde dentro de las gruesas y oscuras nubes como relámpagos. Una aura siniestra y sombría estaba descargándose ligeramente desde la nube oscura. Hacía que la gente sintiera una presión intensa. Temblores, una explosión que sonó tan fuerte como un trueno amortiguado estalló repentinamente. Inesperadamente, las nubes oscuras sobre sus cabezas rápidamente se reunieron y formaron una enorme capa que directamente cubría todo bajo ella. En un instante, toda la región cayó en una completa oscuridad. El dragón primordial estaba asombrado. Alzó su cabeza para mirar el cielo anormal. Absolutamente no podía decir qué clase de energía era la que Ansuo en realidad desplegó dentro de esas nubes oscuras. Sintió la presencia del elemento de la muerte, el edicto de la destrucción y también una energía desconocida pero aún así extremadamente despiadada y siniestra. Esas 3 energías estaban mezcladas y materializaron las nubes oscuras. La aterradora energía contenida dentro se sentía como si pudiera aniquilar el mundo. Incluso el dragón primordial sintió una sensación extrema de amenaza. Viendo que las nubes oscuras estaban descendiendo desde su cabeza, el dragón sabía que no tenía tiempo para vacilar. Se estampó en el piso y envió la energía divina en su cuerpo a fluir en la tierra.
Bajo el efecto de su energía divina, un aterrador terremoto parecía haber ocurrido repentinamente bajo sus pies. Mientras se escuchaban sonidos retumbantes, la tierra fue partida para formar varios barrancos profundos antes de que múltiples colinas se alzaran desde el suelo, disparándose hacia la nube oscura. La escena en ese momento se miraba como el infierno en la tierra con el cielo cayendo en la desgarrada tierra. Las energías reunidas por las dos poderosas existencias se atacaron ferozmente una a la otra creando una reacción increíblemente violenta. El liso y suave suelo que originalmente se cubría con verdes y frondosas plantas era como una bestia salvaje que estaba furiosa. Esa nube oscura en el cielo era como un fantasma en llanto. Haces tras haces de rayos sangrientos se disparaban hacia abajo como relámpagos rojos. La despiadada energía llevaba la intención de destruir todas las cosas. Era extremadamente abrumador. El dragón primordial, tomando la forma de un amistoso anciano, comenzó a rugir furiosamente de nuevo. Activó alguna clase de energía y por la fuerza alteró la trayectoria de vuelo de un meteorito desconocido cayendo desde el cielo. Lo aceleró unas 10 veces en su velocidad y bombardeó el suelo. El meteorito arrastró un rastro rojo de varios cientos de metros de largo. Este descendió a una velocidad extrema y llegó hacia su objetivo en un parpadeo. Golpeó ferozmente la gruesa nube oscura y presionó directamente en el suelo. Un cráter de impacto de varios cientos de metros de diámetro se produjo. Las llamas fueron enviadas a volar en todas las direcciones. Los elevados árboles antiguos que tocaban el cielo fueron partidos y colapsaron después de capturar el fuego. La barrera que se envolvía alrededor del cementerio de la muerte solo a 1000 metros de esa región se arqueó extrañamente por un momento para contraatacar la onda de choque producida por el aterrador ataque. La nube oscura que debería estar flotando en el cielo de pronto fue derribada en el suelo. Sin embargo, no solo la nube no se partió, rápidamente estaba ondeando y retorciéndose, muy similar a un demonio viviente. Eres tan retorcido. El dragón primordial repentinamente dejó salir un gruñido helado y se disparó hacia el montón de nubes oscuras. En el momento en que el meteorito empujó la nube al suelo, el dragón, quien no podía detectar ni un poco del aura de Ansuo, de pronto sintió su aura desde el interior de la nube oscura. El dragón primordial estaba regocijado cuando lo descubrió y se preparó para darle un golpe mortal. A medio camino en su carga hacia la nube oscura, el dragón primordial se transformó de vuelta en su forma de dragón. Después de tomar una fracción de segundo para llegar a la nube, directamente saltó al ataque, pareciendo esperar rasgar la nube con fuerza bruta y de esa forma descubrir y rebanar a Ansuo, quien se estaba escondiendo dentro. Jaja. Déjame ver cómo vas a escapar en esta ocasión. Ese enorme cuerpo del dragón primordial repentinamente presionó la nube. Sus enormes garras estaban rasgando ferozmente la nube. No estoy planeando escapar. La voz sin sentimientos de Ansuo en realidad sonó desde el interior de la densa nube oscura. El dragón aulló con risas, causando que el cielo y la tierra se sacudieran. Era como si hubiera visto a Ansuo lacerado en partes por sus garras. Primero había bombardeado la densa nube al lanzar colinas al cielo. Poco después, procedió a usar su energía divina para alterar por la fuerza el curso de vuelo de un meteoro y lo envió ferozmente para golpear la nube. Tenía una confianza total de que Ansuo estaba seriamente lastimado después de recibir 2 olas de ataques. El dragón primordial nuevamente se enfureció cuando recordó la escena de las docenas o más de carcasas de grandes dragones. Tomando como consideración que la existencia del Ansuo había amenazado su posición como la existencia más poderosa en ese continente, especialmente con Ansuo estando en posesión del cementerio de la muerte. Absolutamente no había manera de que él tolerara su existencia y le permitiera vivir. Sin embargo, el dragón primordial, quien era indulgente en la emoción, no notó por la voz sin sentimientos de Ansuo que él todavía estaba muy calmado y sin perturbaciones. Justo cuando sus garras de dragón, que parecían gigantescas anclas de hierro, sujetaron la nube oscura y comenzaron a rascar y rasgar salvajemente, un extraño brillo pero aún así colorido, destelló desde la nube oscura. Poco después, energías extremadamente aterradoras estallaron desde la nube, las cuales repentinamente engulleron el colosal cuerpo del dragón primordial. Durante la sucesión de estruendosas explosiones, los perforadores de alma se dispararon ferozmente en el alma del dragón. Llamas verdes surgieron violentamente desde la nube oscura y abrumaron abruptamente al dragón. Incluso esa armadura de tierra con un poder extremadamente defensivo pareció ser consumida por la llama verde. Se volvió seca, quebradiza y dejó salir sonidos de estallidos mientras comenzaba a romperse.
Todas las perlas de la aniquilación que tenía así como la llama demoníaca hacían que había refinado usando toda clase de materiales raros en el reino del abismo fueron agrupadas dentro de la nube oscura. Todos esos tesoros demoníacos que él había refinado meticulosamente fueron colocados para estallar una vez que el dragón primordial rasgara la nube, abrumándolo repentinamente. También fue en ese momento que la gruesa nube oscura comenzó a disiparse en brillos sangrientos. Después de que la nube se dispersó totalmente, el abanico de la sed de sangre fue revelado. El arma que daba un hedor intenso a sangre que asaltaba las fosas nasales repentinamente voló hacia el enorme cráneo del dragón primordial. Rostros fantasmales malignos y lúgubres aparecían y desaparecían del abanico de la sed de sangre. Estaban chillando sin hacer sonido y parecían que luchaban por liberarse. Se miraban extremadamente horribles. Con su cuerpo y alma repentinamente recibiendo los horribles ataques, el dragón estaba completamente pasmado. Toda clase de dolores se abarrotaban en él, causando que dejara salir un estridente chillido capaz de helar la sangre. Su voz viajó lejos en la distancia. Toda clase de bestias mágicas dentro de un radio de cientos de millas escucharon la voz y escaparon de la región tan lejos como pudieron. Capítulo 640 Fosilizarse. Para casi cualquier cosa viviente en el continente profundo, el dragón primordial, el guardián del plano del continente profundo, simplemente no era algo que pudieran resistir. Todas las bestias mágicas en el bosque oscuro que escucharon el miserable aullido del dragón primordial instintivamente se sintieron aterradas y se alejaron de la región donde la voz provenía. Las explosiones de las perlas de la aniquilación no podrían romper la armadura de tierra que cubría el cuerpo del dragón. Los perforadores del alma que salieron de las explosiones, sin embargo, podían pasar a través de las defensas. Esa armadura con un asombroso poder defensivo físico no podía obstruir en absoluto el ataque de los perforadores del alma en contra del alma. Las verdes llamas formadas por la llama demoníaca podían quemar el cuerpo y el alma sin un contacto directo. Era un tesoro demoníaco que era incluso más maligno que los perforadores del alma. El abanico de la sed de sangre no solo dañaba la piel exterior. Tan pronto como el abanico alcanzó al dragón primordial, la circulación sanguínea en su cuerpo comenzó a volverse anormal y sintió como si sus arterias y venas fueran a quemarse lentamente. Esos tres tesoros demoníacos fueron ocultos en la nube oscura por Ansuo y fueron detonados a la vez durante el momento correcto. Los ataques aterrizaron completamente en el dragón primordial e inmediatamente le causaron heridas inmensas y un dolor inimaginable. Las artes demoníacas y las armas demoníacas no se originaron en ese universo. Esa era la primera vez que el dragón incluso había encontrado un ataque tan bizarro. Cuando su armadura de tierra se volvió inefectiva y su cuerpo y alma sufrieron el bombardeo de ataques, se sintió pasmado por primera vez y comenzó a aullar de dolor. Como dije, no estoy planeando escapar. La nube oscura se disipó completamente para revelar a los tres Ansuo. Los tres estaban cubiertos con cortes y rasguños después de recibir el bombardeo de las colinas del dragón y el impacto del meteoro. Parecían bastante golpeados. Pero en ese momento, el dragón primordial no escuchó en absoluto sus palabras. Él estaba aullando constantemente de dolor. La armadura de tierra que cubría su enorme cuerpo estaba agrietada y caía mientras ardía con llamas verdes. Su cuerpo estaba carbonizado y achicharrado. La encarnación de la destrucción se transformó en el filo cazador de demonios y voló al agarre de su cuerpo principal. El cuerpo principal sostenía el arma, a un paso ni apresurado ni lento, voló hacia el dragón quien se había hundido en la locura. Mientras tanto, su encarnación de la muerte flotó en el aire, reunió silenciosamente su energía de la muerte para lanzar la siguiente ola de ataques. Ambos, el cuerpo y el alma del dragón primordial sufrieron constantes daños bajo el asalto de las tres armas demoníacas. Bajo esas circunstancias, el dragón en ese momento era más impotente en defenderse en contra de Ansuo. Por tanto, esa era la oportunidad dorada de que el último tomara la oportunidad de darle el golpe mortal. Sin embargo, el dragón como alguien en el reino del dios menor en la etapa media era en efecto mucho más fuerte comparado a los cuatro grandes reyes demonio que él había conocido anteriormente en el reino del abismo. Incluso aunque estaba afectado por las energías restrictivas de las tres armas demoníacas, el dragón todavía tenía que colapsar completamente. La energía divina y el alma divina en su cuerpo no estaban completamente incapacitadas para hacer un contraataque. Una transformación tomó lugar en un instante. Justo cuando Ansuo estaba a punto de clavar el filo cazador de demonios en el cuello del dragón primordial, su conciencia detectó que el alma divina del dragón y su cuerpo divino estaban formando una conexión extraordinaria. Extraños cambios también ocurrieron en el dominio de la divinidad de la tierra que siempre había rodeado al dragón durante ese punto. Justo ante los ojos de Ansuo,
El enorme cuerpo del dragón se fosilizó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. El proceso fue tan rápido que el cuerpo del dragón del tamaño de una pequeña montaña se había fosilizado durante el breve instante en que Ansuo se distrajo. Una gruesa capa de roca cubría todo su cuerpo mientras su cuerpo físico succionaba todos los elementos de la tierra de su dominio de la divinidad. Esos elementos de la tierra que llenaban cada célula en su cuerpo ayudaron a que éste se fosilizara. El dragón fosilizado todavía podía circular su energía divina a través de su cuerpo sin impedimentos. Su alma divina todavía era fuerte y poderosa. Eso hizo que Ansuo entendiera que aunque el dragón primordial estaba fosilizado, su consciencia estaba presente como antes. La llama demoníaca Cian y el abanico de la sed de sangre tenían un inmenso poder destructivo hacia el cuerpo físico y la sangre. Sin embargo, después de que el dragón fosilizara su propio cuerpo, la gran cantidad del elemento tierra que llenaba su carne y sangre alteró sus propiedades originales, nulificando el increíble poder de daño de la llama demoníaca Cian y el abanico. En cuanto a los perforadores del alma, como tenían como objetivo solo el alma, aunque la fosilización evitaba los daños de la llama demoníaca Cian y el abanico de la sed de sangre, no hacía nada para detener su ataque. Debía poner todo su esfuerzo en eliminar la energía corrosiva de los perforadores de su alma. Si no fuera por él haciendo repentinamente ese golpe maestro, Ansuo creía que bajo los ataques de sus 3 tesoros demoníacos, con la confianza en su agudo filo cazador de demonios, el dragón primordial quien protegía el continente profundo por muchos años habría perecido ese día. Sin embargo, en la vida, no todas las cosas eran exactamente como se planeaban. La batalla parecía como si pudiera acabar en un momento, pero quién sabría que el dragón repentinamente se fosilizaría y escaparía del efecto de la llama demoníaca Cian y el abanico de la sed de sangre en un instante. Lo que era más, actualmente estaba dando todo su esfuerzo para eliminar el ataque de los perforadores hacia su alma. El proceso tuvo lugar tan rápidamente que Ansuo no pudo llegar a darle el golpe final a tiempo. Viendo el que dragón primordial había completado el proceso de fosilizado, él sabía que debía asestarle ataques devastadores antes de que eliminara completamente la corrosión de los perforadores en su alma. De las 8 energías elementales, el elemento de la tierra era famoso por su robusto poder defensivo. Para el dragón primordial el entrar en la fosilización durante semejante momento crítico era una amplia prueba de su confianza en ese estado suyo. De lo contrario, nunca lo habría hecho. Sin mucha vacilación, Ansuo alzó e inyectó todo su yuan demoníaco en el filo cazador de demonios. Combinando con la energía caótica de la destrucción dentro de este, el filo cazador de demonios levantó un rastro de un brillo oscuro mientras se disparaba hacia la espalda fosilizada del dragón. La razón por la que Ansuo golpeó la espalda en lugar de su cabeza era que antes de que el dragón primordial se fosilizara a sí mismo, había enterrado su cabeza bajo su cuerpo. Había planeado usar las otras partes de su cuerpo para tomar los ataques de Ansuo, para no darle la oportunidad de acabarlo directamente bombardeando su cabeza como un punto vital. Esta arma homicida excepcional que había absorbido las energías negativas de cientos de miles de almas, cuando se catalizaba completamente por las artes demoníacas de Ansuo, definitivamente podía contar como un arma divina imparable. Cuando golpeó en la espalda fosilizada, las chispas salieron. El filo cazador de demonios en efecto no decepcionó a Ansuo. La fosilización, una de las últimas formas de la energía de la tierra, la energía elemental que ostentaba tener el mejor poder defensivo, poseía un poder defensivo tan inmenso que hizo su cuerpo grueso y duro como la roca. Sin embargo, bajo su ataque con todo del filo cazador de demonios, ese cuerpo de piedra dejó salir chispas y permitió que la mitad del arma entrara. La sensible consciencia de Ansuo entraba mientras el filo cazador de demonios penetraba en el cuerpo fosilizado, el alma del dragón tembló al mismo tiempo. Esto hizo que se diera cuenta de que aunque el dragón primordial estaba fosilizado, herir su cuerpo todavía le causaría dolor. El rostro de Ansuo se sacudió, sujetó con fuerza la empuñadura del filo cazador de demonios con ambas manos y tiró de él. El sonido de metales raspando se escuchó. Era similar a tirar de una fisura en una roca. Viendo que esa clase de ataques eran efectivos, Ansuo no vaciló, se alzó en el cielo de la misma manera e imbuyó toda su energía en su arma. Hizo otro ataque y fue muy precisamente en la misma herida que le hizo al dragón. En esta ocasión, el filo cazador de demonios entró en su cuerpo hasta la empuñadura. Ansuo sintió claramente como el alma del dragón que estaba centrada en eliminar la energía corrosiva de los perforadores, se sacudió incluso más violentamente. Él rió sombríamente en su corazón y repitió la misma acción. Se alzó en el cielo y bombardeó el cuerpo del dragón primordial, una y otra vez, haciendo una profunda herida en su cuerpo.
El dragón se miraba como una roca gigante que estaba cubierta con fisuras. Se miraba extremadamente horrible. Quizás debido al incesante bombardeo de Ansuo, al dragón le tomó un tiempo mucho más largo eliminar los perforadores del alma que a los reyes demonio del abismo. Su alma se estremecía constantemente y estaba en un dolor insoportable. Ansuo no dijo ni una palabra y en su lugar repetía la misma acción. Volar alto en el aire, se sumergía rápidamente, golpeaba y repetía. Se aseguraba de dar 3 golpes a cada corte, asegurándose que el filo cazador de demonios penetrara profundamente en su cuerpo y lastimara sus órganos. Él repitió el mismo ataque por más de 30 veces. Aparte de su cabeza, los lugares vitales del cuerpo del dragón fueron heridos profundamente con ese método, lastimándose de gravedad. Finalmente, toda la energía de los perforadores en el alma del dragón primordial fueron completamente eliminados. Un rugido de dragón que sacudía el mundo sonó desde su cabeza que estaba bajo su cuerpo. Después de que se escuchó el rugido, el cuerpo fosilizado se transformó rápidamente. En un parpadeo, cambió a un chamuscado, pesadamente herido y muy magullado estado. Ansuo nuevamente estaba descendiendo rápidamente del cielo. En esa ocasión, como la cabeza del dragón primordial fue revelada, alteró su objetivo a medio camino y bombardeó hacia la cabeza mientras llevaba un rostro cruel. Trataba de acabar al dragón primordial de una vez por todas. Rugido, el dragón rugía furiosamente hacia el cielo. Sus garras de dragón como anclas de hierro se dispararon a la velocidad del rayo y bloquearon el golpe fatal de Ansuo. Siguiendo a eso, el dragón comenzó a rugir salvajemente. Justo cuando Ansuo pensó que el dragón había perdido su mente e hizo un contraataque, el dragón primordial balanceó su cola y escapó miserablemente en dirección del Imperio Casi. En su espalda, había aterradores signos de enormes heridas que tenían sangre fresca fluyendo locamente de ellas. Su enorme cuerpo estaba fuertemente herido y tenía carne chamuscada por todo su cuerpo. Parecía estar gravemente herido. Parecía que aunque fosilizó su cuerpo, todas esas fisuras que se formaron por el bombardeo del filo cazador de demonios de Ansuo todavía estaban presentes después de que ese estado pasó. Todas y cada una de la docena o más heridas profundas habían penetrado en lo profundo de su cuerpo. Ansuo sabía que debió haber recibido heridas extremadamente pesadas. De lo contrario, en lugar de tratar de escapar, el dragón primordial seguramente habría peleado con él hasta la muerte después de ser así de humillado. Él dejó salir un suspiro de alivio. Fríamente observó al dragón primordial transformado en forma humana mientras corría hasta desaparecer de la vista. No se lanzó a perseguirlo, en su lugar tomó un momento para descansar en el mismo lugar. El dragón todavía podía moverse muy rápidamente incluso aunque había recibido varias heridas. Sin embargo, Ansuo creía que mientras lo persiguiera con todas sus fuerzas, definitivamente podría alcanzarlo. Pero en ese momento, él había agotado una gran cantidad de su energía y necesitaba tomar un descanso. De lo contrario, incluso cuando él lo atrapara, no necesariamente tendría la energía para matarlo. Además, tuvo una idea mucho mejor. Por ello no tomó ventaja de esa oportunidad de perseguirlo y matarlo.